Por favor, hagan paso. ¿Qué? ¿Mi hermana tiene la rara cardiomiopatía dilatada? Esta enfermedad es incurable. ¿Sabes de esto? Doctor, soy de la Facultad de Medicina. Me gradúo este año. Entonces debes saber que la cardiomiopatía es crónica, incurable, solo se controla. Por ahora no está en peligro. Se puede ir a casa, pero hay que observarla. Te recetar algo. Toma las pastillas. Gracias, doctor. Vale. Descansa bien. No hagas mucho ejercicio. Andrés, pregunté al doctor. Mi enfermedad no se cura, pero si me cuido bien, no afecta mi vida normal. Tranquila. Te prometo que te voy a curar. Descansa bien. Mis padres murieron jóvenes. En este mundo, solo Valeria es mi familiar. Tengo que encontrar una forma de curar a Valeria. Felicidades por vincular el Sistema Integral de Salud. ¿Sistema Integral de Salud? Sistema Integral de Salud. El sistema tiene 3 niveles: maestro, experto y legendario. 3 niveles en total: maestro, experto, legendario. Si el doctor trata pacientes, gana experiencia. Cuando la experiencia llega al 100%, el sistema tiene 3 niveles: maestro, experto y legendario. Cuando la experiencia llega al 100%, se sube a nivel. El legendario podrá curar enfermedad y completa. ¿En serio? ¿Entonces podré curar a Valeria? Dígame, ¿en qué nivel estoy ahora? Doctor, estás en nivel maestro. Doctor, por ser tu primera vinculación, estás en nivel maestro. Por ser tu primera vinculación, te ha dado la habilidad sutura maestra. ¿Por qué siento que de repente sé muchísimo de clínica? Especialmente la sutura. Cualquier tipo de sutura, la hago perfectamente. Andrés, ven a mi oficina. Hablamos sobre tu posgrado. ¿Qué? ¿Dejas la beca de posgrado para trabajar? Sí, profesor Ríos. No quiero el posgrado. Quiero trabajar pronto. Solo trabajando podré atender pacientes y ganar experiencia, subir el sistema a nivel legendario y curar a Valeria. ¿Por qué? Mi hermana tiene cardiomiopatía dilatada. Necesito dinero para curarla. ¿Cómo puede tu hermana enfermarse así? Es mi culpa. No la cuidé bien. Por eso, profesor Ríos, ¿podría recomendarme para el hospital? Está bien. En 3 días, en el Hospital Central, habrá una entrevista. Te recomendaré. El Hospital Central tiene buenas instalaciones. Allí podrás aprender más. Quizás también entiendas su enfermedad. Gracias, profesor Ríos.
Me retiro. De acuerdo. Andrés, no te pongas nervioso en la entrevista. ¿No sabes lo que soy capaz? En cambio tú, cuídate en casa. Últimamente me siento bien. No pasará nada. De acuerdo. Quédate en casa y espera buenas noticias. Señores, permítanme presentarles a este joven atractivo. Doctor Andrés Ramírez. Es licenciado. Es mi senior, el último alumno de Alejandro. El senior lo elogia mucho. Conocimiento médico sólido. Con un poco de entrenamiento, será la columna de cualquier departamento. Increíble. El mejor cirujano. El alumno de Alejandro. Un alumno de Alejandro. Debe ser excelente. En la licenciatura, ¿qué especialidad estudiaste? Medicina general. Medicina general. Medicina general. ¿Aún hay gente que estudia eso? Es una especialidad muy rara. Aparte de los centros comunitarios y las clínicas rurales, no hay oportunidades laborales. Jefes de departamento. ¿Están dispuestos a tener a Andrés en su área? Por orden. Doctor Sergio Morales, usted primero. ¿Sabes tratar a pacientes con ACV? Un poco. Terminé. Doctor Blanco, ¿usted? ¿Sabes hacer cirugías? También un poco. En mi caso, prefiero que el doctor Pablo Ortega lo evalúe. ¿Ecografía? ¿Ecocardiológico? ¿Resonancia? ¿Cuál sabes? Un poco de todo. En efecto, ni lleno ni vacío. Ustedes, los jefes, con tanta experiencia, ¿se atreven a decir que mis radiografías las leen un poco? Neurocirugía, cardiotorácica, radiología, un poco de todo. Parece que eres todoterreno, médico general, un poco de todo. Es decir, no sabes nada. No importa lo que digan. Si quieres entrar a mi departamento, ni lo sueñes. Doctor Salazar, en urgencias estamos muy cortos y lo que más necesitamos son médicos polivalentes. Mirad a Andrés, es guapo, fuerte y conoce mucho de medicina. Es el tipo ideal para urgencias. Directora, yo... Ah, sí. Como todos los jefes están aquí, quiero anunciar algo. Por la ayuda externa, don Ernesto y doctor Salazar se rotarán. Pero en cuanto a su labor, están sincronizados. Emergencia general. Accidente en la entrada. Accidente grave. Muchos heridos. Departamentos a su puesto. Iniciar rescate. ¡Rápido! Vamos. Andrés, ¿qué esperas? Sigue al doctor Salazar. De ahora en adelante, eres parte de urgencias. Sí. Hola. Sí. Laura. ¿Cómo está todo? Choque de 2 autobuses, muchos heridos en el lugar. Por suerte la velocidad era baja, no hay pacientes en estado crítico, pero hay muchos pacientes necesitan sutura urgente. Ya lo sé. Haz todo lo posible por salvarlos. Este es el nuevo médico, doctor Ramírez. Está bajo tu mando. Iré a revisar donde hay más gente. ¿Sabes suturar? Sí. Los pacientes en el hall necesitan sutura. Mariana, toma a Andrés como tu pareja. Por favor, dásale una bata blanca. Claro. Primero, sutura la herida en la pantorrilla. Si tienes dudas, pregúntame. No hagas nada por tu cuenta. Entendido. Indicación. Herido superficial, corte de piel. Se recomienda sutura simple continua. El sistema da indicaciones. Es mucho más fácil. Pinzas. Suero fisiológico al 0,9%. Aquí. Aguja con lidocaína.
Sigue el procedimiento para el paciente, que está al lado. Cuando termine de suturar, te ayudaré con la sutura. ¿Qué? ¿Seguro que puedes hacerlo solo? ¿Sin ayuda de enfermeras? Un médico difícilmente hace todo esto. ¿Eres tú el médico o soy yo? ¿Estás cuestionando mis órdenes? ¡Ejecuta ahora! ¿Yo? ¡Olvídalo! Lo bueno lo toman mal. Instrucción. Muévete de ibero a la izquierda. Muévete de ibero a la izquierda. Mejor andado en pura. Indicación. Aumenta la tensión un poco. Cierra hilo. Aumenta la tensión un poco. La herida tendrá menos probabilidad de cicatrizar. La habilidad de sutura del sistema es increíble. Suturó tan perfectamente. Listo, hermano. Puedes ir a casa. Recuerda que en 5 días vuelve a urgencias para quitar los puntos. ¿Qué? ¿Ya puedo irme después de la sutura? Sí. Andrés, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede dar de alta justo después de suturar? Exacto. Incluso los médicos con más experiencia dejan esperar un rato. Yo suturé esta herida. No hay que esperar. Si no creen, pueden ver por ustedes. Andrés, eres un interno. Si algo sale mal. Andrés, eres un internado. Si esto... ¡Qué perfecta es la sutura! No solo es perfecta, sino que también es bella. Es absolutamente perfecto. Solo un médico experimentado podría suturar así. ¿Tú hiciste esto? Por supuesto. Chico. Ya puedes ir a casa. ¿Por qué no te levantas? Ya me levanto. No duele nada. ¿Tan rápido? Entonces, ¿puedo ir a casa? ¿En serio? Termina la infusión y ya puedes ir. Ah, sí. Recuerda que en 5 días vienen a quitar los puntos. De acuerdo. ¿Qué están esperando? Hay muchos pacientes que suturar. Tú, lava la herida. Yo la atiendo luego. ¡De inmediato! A trabajar. Rápido. ¿Cómo un internado es tan hábil? Por fin terminé con todos los pacientes. Has realizado 15 suturas. Has realizado 15 suturas. Experiencia más 50%. Experiencia más 50%. Total 50%. Falta 50% de la repetición a la medicina general. Experiencia actual 50%. Falta 50% de experiencia a la repetición a la medicina general. Ya tengo la mitad de la experiencia. Parece que urgencias fue la mejor opción. Recompensa extra. Y mexicanos en Requimo. Recompensa extra. 5,000 pesos. Depositados en tu cuenta bancaria. Puedes usarnos libremente. Depositados en tu cuenta bancaria. Origen legítimo. Puedes usarnos libremente. ¡Intruso! Hay recompensa en efectivo. Este tipo, en 1 hora y media, suturó a 15 pacientes. Incluso el jefe no podría. Andrés, ven conmigo a informar a la profesora Medina. Claro. Profesora Medina, todos los pacientes que necesitaban sutura ya han sido atendidos. Mariana, con tus habilidades limitadas, si logras suturar 6 pacientes, ya está bien. Deja de buscar excusas. Vuelve a trabajar. Profesora, no me la pasé. Sin embargo, la mayoría de los pacientes fue atendida por Andrés. ¿Qué? Si no me equivoco, heridos leves y graves que necesitan sutura en urgencias 1 y 2, había 20 pacientes. En 3 horas, incluso si lo hago yo, no podría suturar a 20 pacientes. Profesora Medina, pero él lo logró. Ahora voy a revisar. No quiero que este sea tu primer día, y también el último. ¿Dónde están los pacientes? ¿Cómo pueden mover sin permiso a los heridos leves? Si hay infección cruzada, será un gran problema. A los heridos leves, he suturado todas sus heridas y los he dado de alta. ¿Sin la autorización? ¿Te atreviste a dar de alta? Mariana, ¿tampoco lo sabías? ¿Me preguntaste algo? ¿Me respetas como tu maestra?
¿Me estás escuchando? Profesora, ¿Qué yo? ¿Y los heridos moderados? ¿No me los has dejado escapar también? Por suerte, los heridos moderados siguen aquí. Buenas tardes. ¿Podría decirme qué síntomas está presentando? No. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ramírez. Antes me dolía que casi me desmayo. Después de que el doctor Ramírez me curara, ahora no siento nada. Mire. Por favor, calme. Ahora no duele. Porque la anestesia. Para dar de alta, primero revisamos que no se infecte. Venga, le reviso otra vez. Usted es la jefa, ¿no? Rápido, revíseme. Ojalá pueda salir ya. Incluso, la sutura horizontal continúa. Con los hilos tan bien escondidos y la tensión perfecta. ¡Qué técnica tan magistral! Ni siquiera yo, en todo el hospital central, solo la directora podría hacer. Menos de 10 minutos para cerrar toda la herida. La técnica del doctor Ramírez es absolutamente perfecta. Incluso mi esposa al coser no lo hace tan bien. ¿Cómo? ¿Menos de 10 minutos? ¿Seguro que miraste bien el reloj? Doctor Ramírez, ayúdame a defender mi caso. ¿Cómo podría equivocarme con el tiempo? Incluso con la desinfección, no pasé de 10 minutos. Miré el reloj bien. ¿No crees? Pregúntale a los demás. Así es, doctor. El muchacho de su departamento tiene manos muy ágiles. Los que necesitamos sutura, ninguno de nosotros pasó de 10 minutos. Es tan joven. ¿Cómo puede tener tanta maestría en sutura? Es imposible. Laura, tienes cirugía. Ve a quirófano, yo me encargo. Entendido, jefe. La sutura de la doctora Medina. Cada vez es mejor. ¿Doctora Medina? Claro que no. Fue el doctor Ramírez. Con la doctora Medina no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿Dices que fue él? ¿Qué? ¿Él lo hizo? ¿O quién más? Claro que sí. Eres el discípulo estrella del profesor Ríos. Parece que Urgencias ha ganado un tesoro. Andrés, tengo un asunto y salgo un rato. Ve a la oficina de don Ernesto. De acuerdo. Andrés, dímelo honestamente. Aparte de suturas, ¿en qué otra área te destacas? Las suturas son lo más básico. Consultas, cirugías, interna y cirugía. Incluso en medicina china sé un poquito. Joven promisorio. Por ahora estás con la doctora Fuentes, encargado de triaje en urgencias. Gracias, jefe. Haré lo mejor posible. Vete. De acuerdo. Doctora Fuentes, ¿qué comemos hoy? ¿Qué quieres comer? Quiero. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? Aneta, perforación peniculada aguda. Perforación peniculada aguda. Presión abdominal aliviadora. Presión abdominal aliviadora. Aneta, presiona 2 centímetros a la derecha para dar el dolor. Presiona 2 centímetros a la derecha para dar el dolor. Perforación apendicular aguda. Cirugía de emergencia. ¡Rápido! ¿Cómo está el paciente? Alerta, el paciente tiene obstrucción intestinal adhesiva. Perforación apendicular aguda. Con obstrucción intestinal adhesiva. Es urgente operar de inmediato. ¿Paciente de cirugía general? No, profesora. Estaba hace un rato en la fila de urgencias y sufrió un brote. ¿Quieres decir que el paciente acaba de sufrir esto? ¿Entonces hicieron algún examen? ¿Y cómo determinaste que el dolor es por apendicitis con infección y obstrucción adhesiva? Observa, abdomen hinchado, ya hay rigidez, el pulso es lento y débil, el aliento huele mal. Todas las señales indican que el paciente ya tiene una grave perforación apendicular. Es urgente operar de inmediato. ¿Qué tipo de diagnóstico es este? Doctora Fuentes, hácele un ultrasonido abdominal, electrocardiograma y observa su reacción. Claro. ¡Suelta! No importa tu especialidad. Deberías saber que en apendicitis no se presiona.
Solo empeora el dolor del paciente. Profesora, no puedo soltar. Si lo hago, podría desmayarse de dolor. En apendicitis, no se presiona fuerte. Pero el sistema está sugiriendo algo tan irracional. ¿Sabes que soy tu profesora? ¡Suelta ahora mismo! Si no, sal de mi quirófano. Está bien. ¡Dolor! Profesora Medina, la frecuencia cardíaca es muy irregular. Puede entrar en shock en cualquier momento. Administrar adrenalina. Yo lo hago. Parece que solo la acupuntura legendaria puede lograr un efecto analgésico tan milagroso. Esto es poco científico. ¿Qué están mirando? Continuar la cirugía. Profesora Medina, según el ultrasonido, hemograma y demás exámenes, la probabilidad de perforación es superior al 90%. Preparar quirófano. Mariana, eres mi primera asistente. Andrés, ve a triage. Sigue con tu trabajo. Es mi paciente. No como primero, pero como segundo. Alerta. El paciente tiene cardiopatía, enfermedad trifásica, riesgo quirúrgico. ¡Espera! Espera, aún no podemos operar. ¿Otra vez qué? Profesora Medina, para mayor seguridad, hagámosle a la paciente una angiografía coronaria. ¿Angiografía coronaria? ¿Sabes lo que estás diciendo? Solo los pacientes con cardiopatía grave necesitan una angiografía coronaria. Ahora está en peligro de muerte. Hacer la angiografía solo aumentará su sufrimiento. Sé que tomará tiempo, pero por el estado de hipoperfusión, si no hacemos esto, es posible que no salga del quirófano. Este tipo acertó antes. ¿Otra vez? Hacer de inmediato la angiografía coronaria. Además, solicitar una consulta del centro cardiológico. Sí. La paciente tiene, en efecto, estenosis de las 3 coronarias. Mi recomendación es programar una angioplastia o bypass. Lo que no sé es si la perforación de apéndice puede controlarse a tiempo. Andrés volvió a acertar. Además, quiero preguntarle, doctora Medina, ¿cómo supo que la paciente podría tener una cardiopatía grave? Porque por lo general, antes de una apendicectomía, no es necesario hacer una angiografía coronaria. No quiero ofender. Solo pienso que la doctora Medina tuvo un gran valor. Para nuestra cirugía, los exámenes preoperatorios son un excelente ejemplo. Creo que podríamos recomendar que el hospital incorpore esta técnica en nuestros protocolos. Incluso en casos como una simple apendicectomía, si supiéramos con anticipación que el paciente tiene posible cardiopatía, entonces, durante la cirugía, el riesgo de muerte se reduciría drásticamente. Andrés Ramírez tiene talento. Durante la cirugía, lo invitaré al quirófano. Tengo 2 propuestas. Primero, la apendicectomía no puede esperar. Mientras opero, Doctor Paredes, ¿podría asegurar que el corazón no está en riesgo? Segundo, hacemos las 2 cirugías al mismo tiempo. Solo que no sé si el corazón del paciente puede soportarlo. La primera opción es la más segura, pero con una condición. Doctora Medina, tú debes operar lo más rápido posible. Así, el corazón del paciente no sufrirá más estrés. Cuando se recupere, en el centro cardiológico hacemos la intervención. Entendido. Preparar quirófano. Doctor Paredes, no te preocupes por la rapidez. Solo el corazón del paciente necesitará su monitoreo constante. No hay problema. Es mi deber. Bien. Doctor Ramírez, al quirófano. Sin un médico hábil como asistente, la rapidez será difícil de lograr. Doctora Fuentes, baja. Doctor Ramírez será mi asistente. ¿Doctor Ramírez como asistente principal? Doctora Medina, doctor Ramírez es médico general. Ni siquiera ha tocado un bisturí en su vida. No te preocupes. Hago esto por una razón. Doctor Ramírez, tienes una sola oportunidad. Si la aprovechas, serás mi asistente principal. Si no la aprovechas, en mis urgencias, solo serás médico de triaje. Profesora Medina, en este quirófano, si yo no puedo ser asistente, nadie podrá. ¡Oh, no! El apéndice tiene una hendidura de 2 centímetros. Tenía que presumir. ¿Y ahora qué? Doctora Fuentes, prepara la succión. Preparar sutura en bolsa. ¿Puedes terminar en 2 minutos? Tranquila, profesora.
A lo sumo, 1 minuto. 1 minuto. Es absolutamente absurdo. Incluso los cirujanos de renombre, el profesor Smith, no podrían terminar en 1 minuto. Indicación. Mueve 2 milímetros a la derecha. Inflación. Aumenta atención boro. Aumenta atención. Aumenta atención boro. Ella. No parará fácilmente. ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Es tan joven, pero su sutura es tan magistral. ¡Es imposible! Misión cumplida. Sutura terminada con éxito. En menos de 1 minuto, terminó la sutura. ¿Qué técnica diabólica es esta? Muy bien. Andrés, la sutura restante la terminarás tú. Claro. Primera asistencia quirúrgica completada. Experiencia más 10%. Experiencia laboral. Experiencia actual 60%. Faltan 40% de experiencia para subir a perfecto. Doctor Ramírez, lamento mi rudeza y te pido disculpas. Además, te invito a unirte al centro cardiológico. Tu técnica es una sutura de maestro. No debe perderse en urgencias. Doctor Paredes, ahora trabajo en urgencias. ¿Para qué ir al centro cardiológico? Además, ¿ayer no me menospreciaban? Doctor Ramírez, creo que entre nosotros hay un malentendido. Sin embargo, quiero aconsejarte que lo pienses. Las prestaciones aquí, compañeros cirujanos de élite, tanto los beneficios como el futuro, en el centro cardiológico. Lo siento. Soy médico general. No me conviene la cirugía. Dr. Ramírez. Doctor Paredes, si sigues acosando a mi alumno, voy a la oficina de la directora para denunciarte. Andrés, sigue a mi oficina. El informe quirúrgico lo terminamos juntos. Laura Medina dejar a un talento en urgencias es un desperdicio de recursos. El doctor Ramírez fue genial. Él es el ejemplo de urgencias. A partir de hoy, el doctor Ramírez es mi ídolo. Andrés, hoy te lució bien. A partir de ahora, serás mi primer asistente. Gracias, profesora. Llegaste hoy y ya hiciste mucho. Ahora que terminaste, ve a casa. Mañana vienes a registrarte. De acuerdo. Profesora, continúa con tu trabajo. Me voy a casa. Perfecto. Andrés, ¿cómo te fue? ¿Lo conseguiste? A partir de mañana, tu hermano será médico de urgencias del Hospital Central. Genial, Andrés. Ya lo sabía. Eres el hombre más increíble. Por supuesto. Mira lo que traje. Pollo frito, hamburguesa y refresco. Todo lo que tanto querías. Andrés, acabas de graduarte. No gastes tanto. Este dinero, yo sí lo tengo. Andrés, estás en tendencias. Andrés, estás en tendencias. ¿Qué? Andrés, eres increíble. En tan poco tiempo ya terminaste de coser. Mira los comentarios. Estudiante de medicina. Es el invencible del Oriente. Con una aguja de bordar, domina urgencias del hospital. Soy médico. Es imposible coser tan rápido. Seguro aceleraron. Es falso. Soy modelo de manos. Me lastimé la mano. Mañana iré para que me cierre este médico. Andrés, ya hay gente que va a buscarte al hospital. Andrés. La gente en internet habla tonterías. No lo tomes en serio. Vamos. Primero comamos. Oye, Andrés, ¿mañana puedes ir al Hospital Central para presentarte? Sí. Mañana empiezo oficialmente. Entonces que mi hermano sea el mejor médico del Hospital Central. Por supuesto. Tu hermano lo hará. Y tu enfermedad la curaré. Come, vamos. Te ayudo con la pajita. De ahora en adelante, eres parte de urgencias. Trabaja bien. Haré mi mejor esfuerzo. Profesora Medina. Andrés, ve rápido a la recepción. Hay una señora que pide que la cierres de nuevo. Si no vas ahora, va a quejarse la dirección. ¿Coser de nuevo? ¿La herida que cosiste ayer tuvo algún problema? Imposible. Las heridas que cierro nunca presentan inflamación recurrente. Vamos, veamos juntos. Doctor Ramírez, por fin has llegado. Las enfermeras de aquí son insoportables. Me impidieron verte. Como paciente, quiero que me recosen.
No es mucho pedir, ¿no? Hola. ¿Estás segura de que te atendieron en nuestras urgencias? ¿Te llamas Andrés Ramírez? ¿Eres médico de urgencias? Si es así, tienes que recoserme ahora mismo. Hola, joven. Entremos para hablar. Solo es recoser, ¿no? Soy la maestra de Andrés. Si lo prefieres, yo te recosaré. Está bien, vamos. Joven, ¿puedo ver ahora tu herida? No, el doctor Ramírez tiene que recoserme. Andrés, tú la revisas. Profesora Medina, ven a ver. Este estilo de sutura no es el tuyo. Tampoco Mariana. No tiene ese nivel. Es extraño. Esta técnica de sutura, este tipo de hilo absorbible. Alerta. La sutura de la paciente es de un hospital de cirugía plástica. Es de cirugía plástica, sutura plástica. No la hice yo. Joven, te cosieron en un hospital plástico y vienes aquí. ¿No es esto inapropiado? No importa cuál sea tu intención. Por favor, sal ahora mismo. Estoy muerta. ¿Cómo es que el doctor Ramírez notó que la sutura es de cirugía plástica? ¿Eres médico? ¿Me vas a echar? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Este es tu hogar? Te denunciaré. Si el hospital no actúa, denunciaré ante la Secretaría de Salud. Quéjate donde quieras. Mientras esté en urgencias, no atenderé a pacientes tan groseros como tú. Tranquilos, relájense. La doctora Medina no quiso decir eso. Profesora Medina, contrólate un poco. Hay pacientes afuera. Este simple cierre lo hago yo. Si la doctora Medina la echa, ¿cómo voy a ganar experiencia para subir de nivel? ¿Por qué tenemos que cerrarla? No fuimos nosotros quienes la atendimos. ¡Tú! ¡Eres un médico sin conciencia! Alerta. La paciente presenta infección por tétanos leve. Si no se trata, podría desencadenarse en cualquier momento. Basta, dejen de gritar. Ya presentas síntomas leves de tétanos. Debes cooperar conmigo para los exámenes. Si no, tu vida está en peligro. ¿Tétanos? No se puede bromear con eso. Si la paciente contrae tétanos, su vida está en peligro. Voy a sacar sangre. Sigue tú. Doctor, no me asusten. ¿Cómo puede ser tétanos? Ahora no es fatal, pero debes hacer lo que diga. No ocultes nada. Solo si averiguamos la causa, controlar la enfermedad, no habrá problema. Doctor Ramírez, pregúntame. No ocultaré nada. La herida en la mano, ¿cómo se originó exactamente? Mientras más detallado, mejor. Soy modelo de manos. Ayer estaba en una exposición. Al quitarme la pulsera, me corté la mano. Los organizadores me llevaron a un hospital estético. El médico dijo que mi herida solo necesitaba sutura simple. ¿Y luego? Me dijeron que la cicatriz tarda 3 meses y cuesta más de 30,000 al mes. ¿Cómo voy a pagar eso? Luego vi tu video en internet y vine. Creo que recuerdo. ¿Fuiste tú quien comentó en mi video que vendrías a verme? ¿No? Doctor Ramírez, ¿lo viste? Niña, para atenderte ven a un hospital. Solamente te preocupas por tu apariencia y no por tu salud. ¿Eso es broma? Lo siento. Ya me di cuenta. Te quitaré las suturas. Mientras reviso la herida, tengo que limpiarla. Si sientes un poco de dolor, aguanta un poquito. Profesora Medina, mira. La capa basal, hasta debajo de la dermis, ya hay una inflamación evidente. Sospecho que, al cortarse con la pulsera, quedaron partículas metálicas. Por eso la paciente, posible tétanos leve. Residuos metálicos en la herida. Puede causar tétanos. Pero la supuración e inflamación son síntomas comunes. Con solo estos síntomas, ¿cómo diagnosticas que es tétanos? Los músculos faciales tienen espasmos, irritabilidad y agresividad. Creo que ella ni siquiera se da cuenta que su ira está fuera de lo normal. El doctor Ramírez tiene razón. Normalmente no soy así. Recién no sé qué me pasó. Profesora Medina, el reporte. Conteo de leucocitos. Neutrófilos.
Proteína C reactiva, todos ligeramente elevados. La probabilidad de tétanos es muy alta. Hazle la prueba de tétanos al paciente. Observa la reacción. De acuerdo. Profesora Medina, la prueba de tétanos del paciente es débilmente positiva. Junto con los análisis, podemos diagnosticar síntomas leves de tétanos. Ahora que está confirmado que son síntomas leves de tétanos, Andrés, ¿qué piensas sobre el tratamiento? Por ahora, creo que el paciente no necesita hospitalizarse. Solo toma diariamente penicilina V potásica, metronidazol, amoxicilina y ibuprofeno. En menos de una semana debería curarse. Muy bien. El paciente está en tus manos. De acuerdo. Oye, recuerda lo que te dije. Regresa en 5 días. De acuerdo. Gracias, doctor Ramírez. Entendido. Adiós. Inalda segunda consulta. Sinalda segunda consulta. Excelente más 10%. Excelente más 10%. Excelente acmal 70%. Inalda segunda consulta. Excelente más 10%. Acmal 70%. Santadena poniendo resumido defecto. Santadena poniendo excelente resumido defecto. Habilidad extra. Recoberta extra. Control anual de hemorragias. Otra habilidad nueva. ¿No significa esto que gano experiencia más rápido? Andrés, rápido. Sigue conmigo. Ya hay cola de nuevo. Listo, vamos rápido. ¡Llega el doctor Ramírez! ¡Formen fila! ¡No me pises! El doctor Ramírez es muy rápido. Aunque el doctor Ramírez es joven, es el médico más famoso del Hospital Central. Dicen que curó un cáncer. Solo estuve en tendencias. ¿Se exageró tanto? Andrés, todos vinieron por ti. Tú atiendo. Yo te ayudo. Déjenme pasar. Doctor Ramírez, aquí. Esta mañana me duele muchísimo. Aquí. Toca. ¿Es cáncer de mama? Mis amigas de mi edad tienen este cáncer. Señora, no es necesario. Primero le tomo el pulso. Alerta. Pecho del paciente presionado por objeto duro, causando contusión muscular. Señora, ¿no es que durmiendo anoche había algo duro en la cama? Doctor Ramírez, ¿cómo lo supo? Anoche, mi hijo buscaba su coche, pero no lo encontró. Esta mañana me di cuenta. El coche estaba en mi cama. ¿Su hijo? Sí, mi hijo tiene 6 años. Es muy simpático. Y es tan guapo como el doctor Ramírez. Señora, lo más probable es que durmiendo anoche, el coche de juguete de su hijo presionó su pecho, causando una leve contusión muscular. Compra ungüento Yunnan Baiyao. Masajea el pecho. En 1 día o 2 se curará. ¿Masajear? ¿Cómo se masajea? Doctor Ramírez, ¿me puede enseñar personalmente? Es lo mismo. Da igual cómo lo hagas. Está bien. Gracias, doctor Ramírez. Finalizó consulta por pulso. Experiencia más 10%. Experiencia actual 80%. Faltan 20% de experiencia para subir a perfecto. Siguiente. Yo. Andrés, deja tu trabajo en manos de Mariana. Sigue conmigo. Rápido. Listo. Profesora Medina, ¿a dónde vamos? Urgencias llamó la brigada de bomberos. En una obra, un obrero cayó desde altura y está atravesado por varillas. No hay médico profesional para darles instrucciones. Los bomberos no se atreven a cortar. Eres hombre. Contigo es más práctico. Cuando lleguemos, no te pongas nervioso. Sigue mis instrucciones. Entendido. Profesora Medina. Vámonos. ¿Qué hacemos? Es grave. ¿Qué hacemos? ¡Llegó el médico! ¡Hagan paso! Doctor, el problema es cortar las varillas. Debes dar un plan de corte. El paciente no resistirá mucho. Primero examino la herida, luego decido. La varilla que atraviesa el pecho está cerca del corazón y la arteria pulmonar. Para mayor seguridad, cortemos esta primero. Todos, retírense. Comencemos a cortar las varillas. Areta, la oía Daniel. La oía Daniel, manera de creerle mujer. Dabrel, Dabrel de mujer. En ya duro, paik fana. Sin no, la belle de robla. Bajero la voy a hacer. Está de mutu. La belle de mujer, no dobla. Sin no, la belle de robla. Bajero la voy a hacer. La belle de mujer, no dobla. Espera, no corten esta varilla. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Hay algo mal? Profesora Medina, quizás no notaste. En el momento de decidir, la herida del paciente ha cambiado. Observa. Alrededor de la varilla, la sangre que se filtra, de color oscuro, se volvió rojo vivo. Sospecho que la arteria femoral podría romperse. Posible rotura. Por eso, debemos actuar de inmediato y cortar esta varilla.
En este caso, una rotura arterial no tiene control de hemorragia. En este momento, una rotura arterial no solo pierde la pierna, sino que la vida está en peligro. ¿Estás seguro de tu diagnóstico? Estoy absolutamente seguro. En 10 minutos, si no cortamos esta varilla, la arteria femoral sin duda romperá. Profesora Medina, ¿por qué tarda? Es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué sigo dudando? Compañero, corta primero la varilla de la pierna. El tiempo de corte debe ser en menos de 10 minutos. Al cortar, asegúrate de estabilizar la varilla para evitar daños secundarios. No decían que cortarían primero la del pecho. ¿Por qué ahora la de la pierna? Exacto, en serio. ¿No decían que cortarían allí? Esto no es una locura. Pierna o vida, doctora. No sabes priorizar. Son tan jóvenes estos médicos. Pedro, está en peligro. ¿Qué está esperando? ¡Corta ya! ¡Oh no! ¡Tira de hemostasia! Alerta ruptura de artéria femoral. Artéria femoral. Controle anual de hemorragia. Sutura vascular en 5 minutos. No pares. Sigue cortando. ¡Más rápido! ¡Ayúdenlo ya! Si sigue sangrando así, Pedro se va a morir. ¿Con un médico así? No se puede confiar. ¡Qué mala suerte! Para ir al médico, mejor los expertos. Los jóvenes no valen para nada. ¡Aléjense! Profesora Medina, estabilice la pierna. ¿Qué vas a hacer? Se acabó. Ni siquiera salvará la pierna, ni siquiera la vida. Alerta corta. 5 milímetros a la derecha. Menor daño al paciente. El bisturí. Profesora Medina, prepara la aguja para suturar la arteria. Listo. La técnica manual de control de hemorragias por fin sirve para algo. Detuvo la hemorragia con las manos. ¿Cómo es posible? Nadie detendría una hemorragia arterial sin ningún instrumento. ¡Con las manos! Increíble. Él sabe la técnica de los puntos vitales. Este médico es un fenómeno. Este médico es bueno. Mira cómo cosió. Más hábil que una mujer. Estaba mal con él. ¿Este médico estaba esperando este momento? ¿Necesitas ayuda? En 5 minutos. Si no conectamos la arteria, corres el riesgo de amputación. No es necesario. Prefiero hacerlo yo mismo. Doctor, por favor, salva la pierna de Pedro. Si pierde la pierna, estará peor que muerto. Exacto. La familia de Pedro depende de su sueldo. Sin piernas, su familia no sobrevive. Amigo, cálmate. Si cooperas con el rescate, no solo la pierna, te garantizo que volverás a saltar y correr. Profesora Medina, prepara la limpieza. Limpieza terminada. Atale la herida. Es bueno. Impresionante. Ahora, ¿cuál varilla cortamos? Cualquiera. Las varillas restantes cortarlas por arriba y abajo. Las que queden en el cuerpo las extraeremos en el hospital. Empecemos con la varilla del pecho. ¡Listo! Cortamos la del pecho. Profesora Medina, ¿por qué no te vas primero? Quiero hablar con los compañeros de Pedro para averiguar. De acuerdo. Regresa pronto. Señores, quiero preguntarles sobre Pedro Castillo. Soy el jefe aquí. Pregúntame a mí. Por lo general, Pedro es un obrero experimentado. ¿Cómo pudo sucederle algo así? No hablemos de eso. Pedro trabajó de noche ayer. Esta mañana debía descansar. Pero esta mañana el jefe, durante la prórroga, a todos los obreros les paga el doble. Pedro, para darle a su esposa e hijos ganar más dinero, empezó a trabajar sin parar. No comió el desayuno. Quizás estaba cansado. No ató el seguro. Y desde el andamiaje se cayó. De acuerdo. Ya entiendo. Gracias. Me retiro. Andrés, esta cirugía requiere cirugía general, traumatología y otros departamentos. Después de la reunión, te cuento el resultado. Si otro departamento opera, probablemente no podrás operar. Lo sé, profesora, lo sé. Quizás mi currículum no es suficiente. No te pondré en apuros. Gracias por entender. Ve con Mariana y ve si puede ayudarte. De acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Solo soy médico de urgencias. Para reuniones así, al menos un jefe o subjefe para la reunión. No puedo ni siquiera observar.
Andrés, te invito al almuerzo. Pide lo que quieras. Gracias. Vamos. Oye, El jefe y la doctora Medina están en quirófano. Urgencias estará muy ocupado. Come bien para tener energía. Dime, ¿quieres pedirme algo? No. Pero como ya lo preguntaste, te pido un favor. No hay problema. Dímelo directo. Somos amigos. ¿De acuerdo? ¿Me puedes enseñar tu técnica de sutura? Quiero ser como tú, rápido y preciso. Esto... ¿Por qué? No es que no quiera, es que no tengo la autoridad. Ambos somos residentes. Que seas mi aprendiz no es apropiado. ¿Dices que no soy apta? No quise decir eso. Quiero decir que no soy apto para enseñarte. Además, tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para enseñarte. ¡Me subestimas! ¡Yo! Paga tú solo. ¿Me subestima? Que pague yo. ¿Ahora las mujeres son tan testarudas? Mira a esa chica. ¿No está desperdiciando comida? Ah, sí, se me olvidó. ¿Y con la doctora Medina? ¿Cómo fue la reunión? Olvídalo. Deberíamos primero sacar el hierro del pecho. Por si acaso afecta el corazón. El paciente podría enfermarse gravemente. Primero sacamos el que atraviesa el bazo. Hemorragia visceral también es fatal. el hierro en la clavícula si no se saca, no se puede operar el tórax ni abdomen. Tantos jefes, y ni uno con la valentía de un residente. Si Andrés estuviera aquí, ¿el paciente ya estaría en quirófano? Profesores, ¿puede intentarlo yo? ¿Tú intentarlo? Doctora Medina, ¿qué quieres decir? ¿No respetas a nadie aquí? Tantos expertos no se ponen de acuerdo. ¿De dónde sacas la confianza para presumir? Si el paciente empeora, ¿puedes responder por ello? Por supuesto que sí. Si me dejan operar, cualquier complicación será mi responsabilidad. Ahora no es el momento de actuar impulsivamente. El estado del paciente es muy grave. Casi no podemos hacer ningún examen útil. Con la situación actual, ningún médico puede asumir la vida del paciente. Además, sola tú, ¿cómo vas a hacer una cirugía tan compleja? Profesor Paredes, acabas de llegar al Hospital Central y no conoces la situación. La doctora Medina quiere operar, déjala hacerlo. Antes de que llegaras, la doctora Medina era la mejor en cardiología. Pero claramente. Esto es lo que haremos. Ya que la doctora Medina está segura, cumplamos su deseo. Esta cirugía será a tu cargo. Amigos, quedémonos en la sala de observación. Ir a quirófano solo distraerá a la doctora Medina. ¿Primero abdomen o primero tórax? Si Andrés estuviera aquí. Llama a Andrés y Mariana. Al quirófano ahora. Señores, escúchenme. En nuestro hospital, para entrenar a la nueva generación, Doctor Salazar, eres muy generoso. Fuiste tú el que nos pidió que actuáramos para urgencias, para entrenar a sus médicos. Nosotros nos avergonzamos. Ahora nos criticas. ¿Es justo? No tuve otra opción. ¿Quiénes pidió que actuaran como actores de telenovela? Casi me engañan. Miren aquí. La cirugía está por empezar. Conozco a Mariana Fuentes, hija del profesor Fuentes. Es muy sólida en medicina. ¿Y Andrés Ramírez? ¿Qué hace aquí? Laura Medina parece confiar mucho en estos dos. Ayer por la mañana. En la entrevista estaba Andrés Ramírez, el médico general. ¿Médico general? ¿Médico general? Era una cirugía tan importante. ¿Para qué un médico general? Doctor Salazar,
¿No crees que estás jugando? Doctor Salazar, ¿estás loco? ¿Cómo puede entrar a quirófano? ¿Y si hay un problema? Aunque no tengas personal, no puedes actuar así. Exacto. En mi opinión, tienen prejuicios contra el médico general. ¿Quién dice que un médico general no puede usar bisturí? En mi opinión, si la técnica es buena y la habilidad, ¿no es cierto? Tenemos que ser abiertos con los nuevos. Está bien. Es su cirugía, de urgencias. Hagan lo que quieran. Pero si hay problemas, no nos hagas limpiar el desastre. Miren, la cirugía está por empezar. Extraño. En quirófano, además de la doctora Medina, ¿por qué no veo médicos de otros departamentos? ¿Qué esperas? Ven a ayudar. Andrés primero, Mariana segundo. Sí. ¿Tienes confianza? Profesora Medina, durante el rescate ya lo habíamos confirmado. Este es el hierro más letal. Es este. ¿Empezamos con este? Bien, empezamos con este. Baja 1 centímetro. Incisión de 11 centímetros. Así la visión quirúrgica es más clara. Tan precisa. Es perfecta. Con este corte, Laura Medina merece el título. Es merecido. ¿Por qué se detuvo? ¿Por decisión o por instinto? Sin embargo, este corte en cirugía general es sin duda un ejemplo de manual. ¿Quitar el bazo o intentar suturar lo más posible? Liga la arteria esplénica. Secciona el bazo. Con la mayor rapidez extrae el hierro. Yo haré la sutura del bazo. Garantizo que el bazo de Pedro recupere su normalidad. Hagámoslo. ¿Para qué pensarlo? Ahora debiera aislar el bazo, seccionar y ligar el pedículo y luego extirpar el bazo. ¿Qué está haciendo Laura? Abriendo el bazo. ¿Acaso piensa salvar el bazo? Salvar el bazo. Depende del momento. En circunstancias normales, el paciente puede insistir en salvar el bazo, pero obviamente ahora no es el caso. Hay una varilla en el vaso, pero 3 varillas más son las que son mortales. El vaso es secundario. Perdiendo tiempo. ¿No está priorizando lo menor? ¿No es así? Les puedo asegurar que en cirugía general, de 10 vasos, al menos 9.9 se extirpan un vaso mal suturado. Por complicaciones, volverá a extirparse. A menos que... Ricardo, cuéntanos. Doctor Salazar, es así. Solo un cirujano con maestría en sutura puede salvar el vaso. Posibilidades... Por lo que sé, en nuestro hospital no hay nadie así. Andrés, atento. Cuenta hasta 3. Extrae la varilla rápido. 2, 3. Sutura ahora. ¿Están locos? No puede ser. Debo detenerlos ahora. En un momento tan crucial, dejar la sutura en manos de un médico general. ¿Están bromeando? Ricardo, espera un poco, tranquilo. Andrés está en mi departamento. Lo que mejor hace es la sutura. Con él, no está por debajo de Laura. No. Doctor Salazar, ¿en qué momento estamos? ¿También te unes a la locura? ¡Logrado! ¿Qué técnica de sutura es esta? ¿Él sigue siendo médico general? Los cirujanos de élite no tienen esta velocidad. Además, es tan preciso. Este muchacho, en la apendicectomía, no dio todo. En la cirugía. Excelente. Doctor Salazar, quiero platicarte algo. Tráeme a Andrés para cirugía torácica. Pide lo que quieras. Te prometo cumplirte al 200%. No, doctor Salazar, doctor Salazar. No escuches a Manuel. Cuida sus caramelos, que te corrompen. Un médico tan bueno como Andrés. Si va a cirugía general. Nuestras cirugías son variadas. Un médico como Andrés, tan talentoso, en cirugía general, podrá darnos mejor de sus habilidades. Doctor Salazar, solo pide cualquier condición. Cirugía general la acepta. No. ¿Cirugía torácica? Cirugía general. ¡A nuestra ortopedia! En ortopedia necesitamos a Andrés, un cirujano tan hábil. Si viene, yo como jefe me retiro. Le sirvo el café, no hay problema. A ortopedia. ¡A cirugía torácica! ¿Por qué? ¡A ortopedia! ¿Por qué? Andrés es nuestro.
¡Basta! Señores, váyanse, váyanse. ¿Qué es esto? Mientras Andrés esté en urgencias, olvídenlo. Completaste una cirugía de sutura. Experiencia actual, 90%. Faltan 10% de experiencia para subir a médico perfecto. Logré el objetivo. El bazo de Pedro está salvado. La presión arterial normalizó, pero el pulso bajó drásticamente. Lápiz de luz. Latidos normales. Arteria pulmonar normal. En la cavidad torácica no hay derrame masivo. ¿Por qué la monitorización sigue alertando? Si continúa así, el paciente podría choquear o sufrir paro cardíaco. O tal vez... ¿Las dos varillas que atraviesan la clavícula tienen algún problema? No. No hay nada anormal. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Sistema, ayúdame un poco. Oh, no. Si continúa así, va a haber un desastre. Señores expertos, señores doctores, les ruego, no se queden ahí. Váyanse a ayudar. ¡Muévanse! ¡Atrás! Algo no está bien. El tórax del paciente está estable. La herida no ha sufrido empeoramiento grave. Doctor Ortega, ¿qué opina? Usted es experto en radiología. Según mi observación, el estado del paciente no tiene origen en el corazón o los pulmones. Voy a revisar. La herida en la clavícula no está infectada. Comparado con estudios previos, no hay nada anormal. Velocidad de sutura de cierre abdominal. ¿Será muy rápido? ¿Quedó algo adentro? ¿Abrimos el abdomen? Si volvemos a abrir el abdomen, le causaremos un daño secundario grave. Esto no está bien. Doctor Salazar, abramos. No hay tiempo. Si seguimos así, podríamos perderlo. Así es, doctor Salazar. No dude. Indicación. Preparémonos. Un momento. Creo que sé la causa. El paciente tiene hambre. Necesita glucosa intravenosa. No puedo creerlo. Solo quiero preguntar, ¿qué hay en la cabeza de los médicos generales? ¿Cómo se atreve a decir un diagnóstico tan absurdo? Es la vida del paciente. No es algo que inventes. No estoy inventando. Estoy diciendo la verdad. Doctor Salazar, tengo motivos para sospechar que los médicos generales de urgencias, al cerrar la herida del paciente, por descuido, curación, desinfección o la irregularidad del procedimiento, que causó en el paciente una infección masiva, con consecuencias graves. Con lo que veo, no me sorprendería que hayan dejado una aguja en la arteria del paciente. Lo juro por mi honor. Durante la cirugía de Andrés no hubo material extra. Tu palabra no sirve. Señores, recomiendo encarecidamente abrir el abdomen del paciente para examinarlo. Ahora está claro que el problema está aquí. Estoy de acuerdo con el doctor Blanco. Empezamos el examen torácico. El estado del paciente no admite demoras. Hambre quirúrgica provocó caída de glucosa y latidos. Este caso es muy raro en el mundo. Profesora Medina, ¿usted confía en mí? Confío. Si no confiaría en ti, no te habría dejado estar en mi quirófano. Profesora Medina, si confía en mí, traiga un glucómetro. Basta con medir la glucosa y todo quedará claro. Andrés, Mariana, por cualquier medio, impidan que nadie se acerque al paciente. Voy por el glucómetro. ¡Detente! ¿Estás jugando con la vida del paciente? Todos se aparten. La doctora Medina es la cirujana principal. Lo que dice, tengo que obedecer. ¡Aparten! ¡Suelta el bisturí! ¿Los médicos de urgencias son todos locos? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pueden apuntar a un colega? Denunciaré esto para que a médicos violentos como ustedes los echen. Y Mariana Fuentes, suelta el bisturí ahora. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres amotinarte? No lo notaba, pero la doctora Fuentes es dura. Doctora Fuentes, hablemos tranquilos. Suelta el bisturí. Mariana, ¿qué estás haciendo? Te dije que impidieras que se acerquen, no que mataras a nadie. Me asusté que tocaran al paciente. Doctora Medina, te recomiendo que te muevas. El pulso y la presión ya bajaron a niveles peligrosos.
Podría suceder algo en cualquier momento. Si le pasa algo al paciente, usted y su estudiante serán totalmente responsables. Muévete ahora, aún hay tiempo de arreglarlo. Si el paciente cae en la mesa, será asesinato. Claro. Doctora Laura, descartemos una posibilidad para que todos podamos diagnosticar con mayor precisión. Laurita, ¿qué está pasando aquí? No permitiré que sigas con esto. Si sigue así, estamos manchando urgencias. Te lo ruego. ¿Puedes dejarme jubilarme en paz? No escuchas buenas palabras, ¿eh? Bien. En mi calidad de jefe, te ordeno que... Sal de la sala ahora. A partir de ahora, ya no eres la cirujana principal. Vete. Ya debías haberlo hecho. Con un médico residente, ¿por qué tanto esfuerzo? Creo que el ambiente de urgencias ya es hora de arreglarlo. Glucosa 2.0. Andrés acertó. El paciente tenía hambre. Miren bien. Glucosa 2.0. Mariana, inyecta glucosa al paciente ahora. ¡Rápido! ¡Listo! ¿Glucosa 2.0? No puede ser. Según los datos en el preoperatorio, la glucosa era 2.8. Aunque el valor es un poco bajo, pero está dentro del rango normal. En el quirófano, casos de caída brusca nunca los he escuchado. Una persona sana con 2.0 ya se desmaya, y el paciente está en estado grave. El médico general es un genio. Incluso esto lo notó. Andrés, cuéntanos, tus bases y juicio. ¿Cómo la hipoglucemia puede causar que la presión y el corazón se detengan? Antes de la cirugía, cuando se midió la glucosa, estaba normal. Por eso, en el quirófano, no debería haber caída de glucosa. Es lo que los médicos inferimos por experiencia. Pero a menudo no son del todo correctas. Pedro en la mesa es la mejor prueba. Recuerdo que un famoso dijo, el empirismo mata. Cuéntanos, tu juicio clínico. Para que nosotros, los médicos comunes, con experiencia común, podamos aprender. Ya pregunté al jefe de Pedro. Pedro, para ahorrar para su familia, siempre se privó. Por eso, su cuerpo estaba desnutrido. Pero ayer trabajó 24 horas seguidas y no desayunó, y se metió en labores en altura. Por eso, en el quirófano, el cuerpo activó su mecanismo de defensa, agotando el último residuo de energía. Por eso la glucosa bajó, y la presión y el corazón se detuvieron. La explicación tiene sentido. Sí, antes de la cirugía, las preguntas a los familiares no admiten errores. El doctor Ramírez es minucioso. Parece que todos debemos aprender de él. Miren, la presión y el corazón están subiendo lentamente. El pulso y la presión volvieron a la normalidad. Listo. Amigos, ¿por qué no empezamos ya? El paciente no puede esperar más. En urgencias tienen a la doctora Medina y al médico general, 2 expertos. ¿Para qué necesitan nuestra ayuda? Doctor Salazar, no me mires. Para sacar la varilla del tórax, estoy seguro que no soy tan experto como la doctora Medina. Yo aquí tengo muchos pacientes que atender. Me retiro. En ortopedia estamos para ayudar. Lo que diga la doctora Medina, eso haremos. ¿No lo dijo en doctor Salazar? Me quería sacar del quirófano. Ya no soy la cirujana principal. Laura, doctora Medina, estaba equivocado. Por favor, perdóname. Sigue como cirujana principal. Yo también te ruego. Mi gran jefe, no hagas esto siempre. Scalpelo. Una cirugía de 5 horas. Se hizo en 2 y ya terminó. Impresionante. Gracias a Andrés. Si no fuera por su rapidez en la sutura, tomaría 5 horas. Andrés, con vos. Urgencias tiene suerte. Muy bien. Doctor Salazar, no hay de qué. Es mi trabajo. Ya es tarde. Terminemos por hoy. Terminamos. La perfección es distinta. Tengo más conocimientos y soy más hábil. ¡Excelente habilidad! Ahora soy más completo. ¿Ya escuchaste? El nuevo doctor Ramírez en urgencias, por su técnica de sutura, reducen el tiempo quirúrgico 3 horas enteras. Todo el hospital lo sabe. Con una frase, hizo callar a los 2 jefes de cirugía general. Claro que tiene talento. Y encima es muy guapo. Tengo que ir a urgencias.
Lo malo es que no sé si tiene novia. Mira, mira. Él es el doctor Ramírez. Es muy guapo, sí. No lo vi. Después del almuerzo, tengo que ir a urgencias. Ya reanimamos más de 30 minutos. Respiración y latidos cesaron. Reflejos vulvares desaparecidos. Pueden declarar el fallecimiento. ¿Por qué se quedan quietos? Hagan el informe de muerte. La aseguradora, solo falta este trámite. Alerta. Paciente en estado de muerte aparente. En 2 minutos aplicar estímulo intenso. Aún hay posibilidades de reanimación. ¿Qué está pasando? ¿Pueden reanimar a alguien muerto? Este médico también es alumno del doctor Salazar. Se llama Diego Herrera. Lo vi en la ficha de médicos. Doctor Herrera, creo que el paciente se puede salvar. ¿Me dejas intentarlo? ¿Usted es quién? Creo que no nos conocemos. Soy el nuevo médico de urgencias, doctor Andrés Ramírez. Eres el que sutura muy bien, Andrés. Sí, doctor Herrera. Creo que el paciente se puede salvar. ¿Confías en mí? Déjame intentarlo. El paciente estuvo más de 30 minutos en reanimación. Estamos fuera del plazo legal. Básicamente, no hay posibilidades de sobrevivir. ¿De dónde eres, mocoso? ¿Estás hablando mierda? El médico ya lo dijo. Mi esposa no se puede salvar. ¿Quién te pidió que te metieras? ¡Vete de aquí! ¿Por qué está tan ansioso? Hay algo raro aquí. Familiar del paciente, calma un poco. Si sigues interrumpiendo, tu esposa podría morir. Oye tú, Dr. Herrera, ¿qué está pasando? Acabas de declarar que mi esposa murió. Entonces llévala al depósito. Te advierto, si sigues así, no te lo perdonaré. ¿Tiene el paciente posibilidad de sobrevivir? No discutamos eso ahora. Pero la actitud del familiar ya la viste. Si se complica, todo urgencias. Inclusive el jefe quedará involucrado. Doctor Herrera, este paciente tiene posibilidades de sobrevivir. Solo necesito medio minuto. Si realmente no quieres, entonces llamaré a la policía para que haga la autopsia. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Quién responderá? ¿Autopsia? ¿Tú? ¿Estás loco, Andrés? Estamos en urgencias. ¿Quieres que empeore más la situación? Doctor Herrera, no estoy bromeando. ¿Tú? Te doy una última oportunidad. Si fallas, vete de aquí. Preparar desfibrilador. Listo. Doctor Herrera, ¿qué significa esto? Acabas de decir que mi esposa murió. ¿Tú? Por favor, ¿podrías dejar de torturarla? Deja que lo intente. El desfibrilador y demás están en otro lugar y aún no han regresado. ¡Miren todos! En el momento crucial, no hay equipos. Como familiar del paciente, exijo, dejen que mi esposa se vaya con dignidad. Dejen de torturarla. ¿Es mi petición tan excesiva? Dejen de intentarlo. Lo vimos todo. Ustedes hicieron todo. Si se rinden ahora, nadie los culpará. Como dice el familiar, dejemos a la joven irse en paz. ¿Cómo hablas, muchacho? El médico no se rindió. Y tú, como esposo, ¿cómo puedes rendirte? ¿Esa mujer en la cama es realmente tu esposa? ¡Vete, vete, vete! Es las 13 agujas del umbral. Ve, trae las agujas de plata y el alcohol. Sí. ¿Acupuntura? ¿No es eso de la medicina china? ¿De la medicina china? ¿Este chico es confiable? ¿Qué está haciendo? Manténgase quieto. El doctor Ramírez también quiere ayudarla. Considere que es la última oportunidad para ella. Las 13 agujas tienen puntos como el pulgar, blanco oculto, palmar central, lateral del tobillo, punto occipital, mandibular, submentoniano, palmar medio, frontal superior, perineal, punto del codo, lingual y otros 13. Observen. Ahora usaré 2 agujas para cerrar su esternal central y occipital inferior. ¿Qué? ¿Estás loco? Aunque no conozco acupuntura, sé que estos 2 puntos son letales. Si te equivocas, la paciente morirá. Exacto. Con esto la matará. Ya está muerta. ¿Tememos que muera otra vez? Preparados. Todos a alejarse de la cama. No se mueva. Suéltela. Primera en el centro facial. Segunda en el pulgar superior. Tercera en el blanco oculto. Conecta el alma y aleja el mal. Sellar. ¿Qué está haciendo? No sé.
no recupera el ritmo sinusal. No hay respuesta. Esto no está bien. El sistema nunca falla. Las 13 agujas. No cometí errores. ¿Por qué no hay reacción? O tal vez el monitor falló. Ahora, declaro que la paciente Sofía Vargas en urgencias del Hospital Central falleció. Espera. ¿No acabas nunca? ¿Te tomas esto personal? ¿Crees que no te mato? Calma, joven. La chica no se puede salvar. Este médico es un poco brusco, pero su intención de salvarla es comprensible. Si todos los médicos fueran tan responsables, la relación médico-paciente no estaría tan tensa. Exacto. ¡Hijo de puta! ¿Te atreves a tocar a mi esposa? ¿Crees que no te mato? Andrés, estás loco. ¡Levántate! Suelta a Sofía. Pide disculpas al esposo. Vive. La paciente está viva. ¿Qué dijiste? Está viva. ¿Cómo puede estar viva? ¿No es lo mismo que antes? El electrocardiograma no reacciona. ¿Cómo puede estar viva? ¿Qué está pasando? ¿Este chico se volvió loco? En el Hospital Central con este médico idiota, estamos de suerte. ¿Dónde se ve que está viva? Está viva. Su corazón. ¡Seguridad! ¡Adentro! ¡Saca a este idiota de la habitación! Doctor Herrera, espera. ¡No esperaré! ¡No te creo! ¿Soy tu perro? ¡Sácalo! Doctor Herrera, ¿qué? ¡Suéltenlo! Quiero ver quién se atreve con mi alumno. Profesora Medina. ¿Por qué está Laura? No quiero enojarla. Profesora Medina, no se preocupe por mí. Ve a la cama a esa chica. Ya la resucité. Si no hacemos reanimación, podría morir en cualquier momento. Pero el monitor... ya no. Profesora Medina, este monitor probablemente tiene un cortocircuito. Tenemos que cambiarlo. Entonces podremos ver el estado vital. Laura, no escuches a este idiota. A esta paciente la reanimamos media hora entera antes de declararla muerta. Exacto. Cuando llegó, insistió que no murió. Y hizo cosas fuera de lugar. Exacto. Este asunto, incluso si va al jefe, no permitiré que este médico irresponsable quede en urgencias. ¡Deja de quejarte! Diego Herrera, ¿eres hombre o no? ¡Rápido! ¡Trae un monitor nuevo! Si es bueno o no, ya lo veremos. ¿Cómo? Es un milagro. No, imposible. Esto no puede ser. Mi esposa ya murió. Esto es falso. ¡No acepto este resultado! El diablo se tomó un descanso. Después de tanto tiempo, lograron revivirla. ¿Lograron revivirla? ¿Esta joven qué tan buenas acciones hizo en su vida pasada? Diego, tú haces la reanimación. En el momento crucial, el desatador devuelve al paciente del borde de la muerte. Experiencia aumentada en 10%. En el momento crucial, devuelve. Experiencia, 10%. Falta 90 para subir a maestro. Experiencia más 10%. Experiencia actual, 10%. En el momento crucial, devuelve al paciente del borde de la muerte. Experiencia más 10%. Actual, 10%. Falta 90 para subir a maestro. Faltan 90 puntos. Subir a maestro. Bonus extra, 20.000 pesos. Ya la salvamos. Y ya es mi hora de irme. Presión 70/110. Latidos 65. El paciente ha recuperado signos vitales normales. Deja de comprimir. Respiración y latidos y pupilas ya se normalizaron. Solo está débil. Quizás despierte mañana. ¡Mi esposa murió! ¡Ya murió! ¿Quién les dijo que la revivieran? ¿Me preguntaron mi opinión? ¡Mi esposa debe morir hoy! Si está viva, para ambos. Solo nos traerá más sufrimiento. Seguridad. Sacan a los familiares. ¡Espera! Escucha, no me la pondré con ustedes. ¡Los demandaré! Sin consultar a los familiares. Hicieron tratamiento. ¡Esto es un delito! ¡Es un delito! Se dispersen. El paciente descansa. ¿Y Andrés? Andrés, comer aquí es muy caro. Mejor cambiamos de lugar. Vale, no te preocupes. Tu hermano. Ahora soy médico de urgencias del Hospital Central. Tengo sueldo. Pero no podemos malgastar. Tienes que casarte. Primero te curaré. Y luego me caso. Andrés, te estoy lastimando. Mi enfermedad... Ya está. No vuelvas a decir eso. Solo confía en mí. Te curaré, lo prometo. El resto, no lo pienses. Hoy celebramos que todo va bien en el trabajo. Después ahorraré. Vamos, prueba esto. La dirección médica, sin conocer los hechos ni el contexto, viene a acusarnos.
¿Creen que Urgencias es débil? ¿Que no me respetan? ¿A mí, el jefe del departamento? Doctor Salazar, calma, por favor. Estoy siguiendo el protocolo. El familiar especificó que denunciará a un médico de su departamento. La dirección médica tiene que averiguar lo que pasó. Si hay evidencia y los hechos son claros, la dirección médica también defenderá a los médicos del hospital. Por fin. Hablas como médico. Si hubieras dicho eso, ¿crees que me enojaría? Andresito, ya estás. Ven aquí. Es solo un familiar, con un problema menor. Explica en 2 palabras. Este es el jefe administrativo, Mauricio León. No te estreses, solo cuéntale la verdad. En Urgencias, nadie te forzará. Doctor Ramírez, un familiar del paciente se quejó de usted. Dice que sin su autorización firmada, trató al paciente sin autorización, causándole un grave riesgo vital. Si el hospital no da una solución satisfactoria, irán a la Secretaría de Salud o incluso demandarán. Queremos averiguar la verdad. Ayer resucité a una joven. ¿Será su esposo? Ayer ya noté algo raro. Pero esto no tiene sentido. León. ¿Por qué no? Ayer, la paciente. Después de que el doctor Herrera la declarara muerta, me pareció extraño, así que la volví a reanimar. La salvé la vida. Y el familiar, ni siquiera una palabra de agradecimiento, sino que acusa sin pruebas y calumnia al médico. ¿Cree que es lo que debe hacer el esposo de la paciente? ¿Qué está pasando? El doctor Herrera declaró a la paciente muerta, y luego Andrés la volvió a revivir. Finalmente, el familiar denunció a Andrés, es decir, sin autorización, puso en riesgo la vida. ¿Qué lógica de mierda es esta? León, ¿alguna vez has visto un animal así? No lo esperaba. Andrés, tranquilo. La dirección médica revisará el caso. Te daremos una respuesta justa. Doctor Salazar, emergencia. El esposo de Sofía, Javier, está quemando papelillos y grabando para subir a redes. Dice que el doctor Ramírez juega con vidas. ¿No se acaba nunca? Voy a ver qué familiar de mierda. ¡Vuelve aquí! Si sales así, nadie te creerá. Mariana, vigila a este muchacho. Entendido. Dorotara Fuentes, ¿conoces el estado de Sofía? Siento que su esposo no quiere que viva. No puede ser. Sofía Bardas no es de nuestro equipo, pero la veo mucho en las salas. Son una pareja joven. Parecían muy unidos. Así, vamos a ver a Sofía. Prométeme, solo ver al paciente. Mientras el jefe no resuelva el problema fuera, no salgas de Urgencias. Lo prometo. ¿No te basta mi palabra? Vamos. Sofía, este esquina ayer te sacó de las garras de la muerte. Es el doctor Andrés Ramírez. Doctor Ramírez, debes agradecerle mucho. Si no hubiera insistido, probablemente nunca hubieras despertado. Gracias, doctor Ramírez. Pero en realidad no debiste salvarme. De todos modos voy a morir. No valgo la pena tanto esfuerzo. ¿Esto no es una reacción normal? Amida, la vida es única. No la abandones. Incluso si tu esposo hizo algo que te lastimó, pero piensa también en tus padres. Si tus padres vieran cómo estás ahora, estarían muy tristes. En mi vida, lo peor fue con mis padres. No tengo cara para llamarlos. Doctor, si muero, voy al infierno. Está bien. Llorar te ayudará. Si confías en mí, si alguna vez sufres, puedes contarme. Pero creo que en el mundo solo hay hijos desobedientes, pero nunca padres crueles. Así es. Hace 5 años, en la fiesta de cumpleaños de un amigo, Javier y yo nos enamoramos a primera vista. Pero mis padres se opusieron. Por el amor, tomé la decisión de cortar con ellos. Con Javier ni siquiera nos casamos y ya tuvimos la boda. Con mucho esfuerzo compramos una casita. Pero hace medio año me desmayé de repente. En el hospital descubrieron un tumor en el corazón. Cuando Javier supo, lloró desconsoladamente. Pero a medida que crecían los gastos, cada vez estaba más mal. Entonces, no planea que te traten, ¿verdad?
Cuando supo que compré un seguro médico, se volvió otra persona. Lo único que piensa es el pago del seguro y el testamento de la casa. Esta mañana vino y me dijo que me fuera rápido para que ambos nos liberemos. ¿Cómo puede existir un canalla así? Sofía, espérame que voy a buscarlo. Que firme el canalla. ¿Solo un tumor en el corazón? Si otros no pueden, yo, Andrés, sí puedo. Tu vida la salvaré. ¡Este hospital no respeta la vida! ¿No hay nadie que haga algo? ¡Este hospital no respeta la vida! Tranquilo. ¡Vete! Andrés, ¿por qué saliste? Vuelve ya. Estamos muy ocupados. No lees la situación. ¡Venid! ¡Miren todos! Este es el doctor Andrés Ramírez. Él es el responsable de este homicidio. ¡Él nos ha metido! ¿A mi esposa y a mí? En un sufrimiento sin fin y en la oscuridad. Si esto no es homicidio, ¿qué es? El familiar está aquí. Sin su consentimiento, tratan al paciente. Por eso, te advierto, vas a la cárcel. No puede ser. Sin la firma del familiar, ¿cómo puede el médico operar? ¿Y si algo sale mal? El familiar está tan seguro que no parece mentira. No creo que sea homicidio. Los médicos del Hospital Central en su mayoría son buenos. Don Ramírez, hazme un favor. Dale respeto a un anciano. Vuelve adentro. ¿No puedes? Tranquilo, jefe. No vine a armar escándalo. Solo quiero una respuesta. Una vez lo interrogué, regreso enseguida. Javier, solo una pregunta. Estoy seguro de curar el tumor de tu esposa. Si firmas, la opero enseguida. ¿Firmas o no? Dímelo claramente. ¿Curar a mi esposa? ¡Vete! ¡Imposible! Ya visitamos todos los hospitales, y los expertos en cardiología y los profesores dijeron que las chances de curarla son menos del 10%. Ayer todos dijeron que no salvaría a tu esposa, pero la salvé. Ahora digo que la curaré, y la curaré. ¡No! Jamás permitiré que esto suceda. Sofía debe morir. En cualquier caso, debe morir. ¿Firmas o no? Dímelo. Te advierto, Andrés. No firmaré ni una sola letra. Este video y todos los presentes son testigos. Si intentas curar a mi esposa en lo más mínimo, estoy dispuesto a arriesgar mi vida para luchar contigo hasta la muerte. ¿Estás seguro? Yo no solo estoy seguro, y quiero decirles a urgencias que no pagaré ni un centavo por el tratamiento de Sofía. Si son inteligentes, procedan con el alta. Joven, estás mal. El médico dice que la puede curar. Ahora no la curas. ¿No estás obligando a tu esposa a morir? ¡Fuera! Ni un animal es tan cruel. ¿Quién tendría un yerno como tú? Es una maldición de por vida. Familiar del paciente. Si su familia está en apuros y no puede pagar el tratamiento, el hospital tiene un programa de ayuda. Yo puedo ayudarte a solicitarlo para reducir la carga económica de su familia. Sobre su familia. He escuchado algo. El programa de ayuda seguro le ayudará a cubrir parte del costo. Lo que falte, yo puedo organizar. A todo el personal para una donación. Debería ser casi todo. Están hablando basura. Ustedes son todos corruptos. Se cubren entre ustedes. No me importa. No firmaré ni una sola letra. Esperen. Denuncio esto en la Secretaría de Salud. Mírenme, doctor Salazar. Voy a revisar al paciente. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Cómo está? ¿El familiar firmó el consentimiento? ¿Firmar? Mi loco. Él quisiera que Sofía muriera ya. Esto es un problema. El esposo de Sofía se niega a firmar. Sofía tampoco nos dice cómo contactar a sus padres. Ni hablar de operar. Ni siquiera el tratamiento puede continuar. Si sigue así, no va a funcionar. Doctora Fuentes, ¿por qué no vas a charlar con ella para que sus padres firmen? La doctora Fuentes es la reina de urgencias. Nadie la supera. Deja de burlarte. Pero voy a intentarlo. Avísale. Andrés, vamos rápido. Hay un paciente en emergencia. Listo. Profesora Medina, ¿cómo está el paciente? El paciente amputó un dedo. Acabamos de examinarlo. Ahora vamos a hablar con la familia. Rápido. De acuerdo. El estado del paciente hay que averiguarlo primero. Doctora, ¿cómo está mi esposo? Señora, el dedo amputado ya lo evaluamos. Por no haberse enfriado ni transportado bien ni desinfectado, está muy mal. Durante la cirugía,
haremos todo lo posible para reimplantar el dedo. Solo que la cirugía tiene poca probabilidad de éxito. Debes estar preparada para esto. Doctora, ayúdelo. Tienes que reimplantarle el dedo. Él es el que labra la tierra para mantenernos. Si queda discapacitado, mis hijos no podrán estudiar. Doctora. Señora, levántese. Ok. Doctora. Señora, si está así, será más difícil evaluar su estado. Para salvar el dedo de su esposo, primero díganos qué sucedió exactamente. Así podremos evaluar mejor. Hoy, mientras cortaba heno, resbaló accidentalmente. La guillotina cayó directamente en su pie y cortó sus dedos. Doctora, encuentre la forma de reimplantarle el dedo. Él es nuestra vida. Doctora. Señora, haremos todo lo posible. La técnica de reimplante será útil. Gracias, doctora. Vamos a quirófano. Encuentre la forma. Siéntese un momento. Doctora Medina, ya se aplicó la anestesia local. Andrés, desinfecta y limpia el dedo del paciente. Según el paciente, puede haber restos de heno o excrementos animales. Deben eliminarse por completo para evitar infecciones. De acuerdo. Profesora Medina, la herida del paciente está muy infectada. Los vasos, nervios y tendones están atrofiados en distinto grado. Desinfección profunda. Toda la limpieza tomará al menos 15 minutos. Entendido. Primero terminamos la limpieza. De acuerdo. Profesora Medina, limpieza terminada. Bien. Doctor, ¿pueden reatachar mi dedo? Además, ¿cuánto cuesta reatacharlo? ¿Y si no lo reatachan? Los niños están en edad escolar. Tengo que ahorrar el dinero para sus estudios. Tienes dos opciones. Primero, haremos todo lo posible para reatachar tu dedo. Pero debo ser sincera. La reimplantación tiene muy poca probabilidad de éxito. Además, después, si hay infección y necrosis, tendrá que amputarse de nuevo. Es muy costoso y la hospitalización es larga. La segunda es abandonar la reimplantación y proceder a suturar la herida. De esta forma, es menos costoso y la recuperación es más rápida. Solo que tendrás que vivir con una discapacidad. Doctora, gracias por ser sincera. He decidido, como dijiste, la segunda opción. Suturar directo. No reatachar. Por favor, avísale a mi esposa que fue mi decisión. Nadie me convencerá. De acuerdo. Ya no importa. Lo haré sin permiso. Señor, confíe en mí. Puedo curar tu pie como nuevo. Doctora, ¿estás bromeando? ¿Mi pie puede recuperarse? Con mucha probabilidad. Pero en mi casa. Entiendo tus dudas. Si la cirugía sale bien, tus gastos médicos los intentaré reducir. Si falla la cirugía, habrá una segunda operación. Tu hospitalización y todos los gastos médicos los cubro yo, Andrés. ¿Estás dispuesto a confiar en mí y intentarlo? ¿Realmente se puede recuperar? Si lo digo, es porque estoy seguro. Si estás de acuerdo, operaré ahora. Entre más pronto, mejor la recuperación. Si por esto te quedas discapacitado, te arrepentirás toda la vida. Bien. Confío en usted, doctora. Doctor Ramírez, no creo que sea posible. Con el cirujano principal ausente, nadie puede decidir por su cuenta. De lo contrario, voy a buscar a la doctora Medina para consultar. Señor, ¿confía en mi habilidad quirúrgica? La sutura del doctor Ramírez en el Hospital Central es la mejor, sin duda. Claro que confiamos. Incluso le pedimos al jefe que las cirugías de urgencias tuvieran sutura del doctor Ramírez. Pero esta cirugía implica reimplantación de dedo, no es solo suturar. Si confían en mis habilidades, ayúdenme a terminar la cirugía. Si no confían, por favor, guarden silencio. Reserven sus dudas hasta que termine la cirugía. Después pueden decir lo que quieran. Gracias, doctores. Mi cuerpo
Yo decido por mí mismo. Fui yo quien autorizó a este joven médico para operarme. Si algo sale mal, yo asumiré la responsabilidad. Señor, aguante un poco. Empiezo ahora. ¿Cuándo regresa la doctora Medina? Ojalá no haya problemas. Doctor, ¿cómo está? Señora, siéntese primero. Lamento informarle que su esposo renunció a la reimplantación. Doctor, no le haga caso. Por el dinero, hace cualquier cosa. Si se acaba el dinero, podemos ganar más. Si se pierde la vida o queda lisiado, ni siquiera tendrá oportunidad de ganar. Este idiota, ¿por qué no entiende esto? Doctor. Tranquila, por favor. Las cosas no son como usted piensa. Primero le explico. El estado de su esposo, la reimplantación de dedo tiene una tasa de éxito menor al 10%. Como médico, considerando su situación económica, recomiendo: deje de lado la esperanza menor al 10% y proceda a curar y desinfectar. Así el paciente sufrirá mucho menos. No. Doctor. Señora. Incluso con una esperanza de 1 en 10. Incluso si tengo que vender todo o pedir prestado en todo el pueblo, tienes que volver a unirle el dedo, doctor. Señora. Doctor, por favor. Lo prometo. Espéreme aquí. Voy a hablar con su esposo. Soy una mujer sin muchas habilidades. Por favor, salve a mi esposo. Se lo ruego. De acuerdo. Gracias, doctor. Terminamos el vendaje. Operación exitosa. Gracias por su colaboración. Lleven al paciente a la sala de descanso. Después de la observación, trasládelo a habitación común. Doctor Ramírez, es usted muy amable. Su técnica siempre es impresionante. Es lo que debemos hacer. Para las cirugías del Dr. Ramírez, prometemos obedecer sin condiciones. Lo mejor que hizo Urgencias fue traer al Dr. Ramírez, un médico tan experto. Yo, la cirujana principal, no estaba. ¿Te atreviste a hacer el vendaje? Profesora, yo... ¿Yo qué? Ya lo hiciste. Señor, tengo malas noticias que debo contarle. No se altere al escucharlas. Resolvemos todo entre nosotros. Doctora Medina, dígame. Estoy preparado. Su esposa se niega a que le hagamos el vendaje. Usted debe llamarla para informarle. Ahora ya está vendado. Yo tampoco sé cómo decirle a su esposa. Sin autorización del familiar, Andrés ya terminó el vendaje. ¿No está poniéndome en apuros? Doctora Medina, mi esposa se preocupa por nada. No le hagas caso. En fin, mi pie ya está bien. Luego en la habitación, yo le explico. Mejor avísela. Si su esposa pregunta, dígale que fui yo. Voy. Soy doctora Laura Medina. Fui yo quien decidió no reimplantar su dedo. Fui la cirujana principal. Toda la responsabilidad la asumo yo. Profesora, no. Responsabilidad. Doctora Medina, ¿qué responsabilidad? Oí que eran corruptos, pero no tanto. Se ve claramente que eres la jefa de estos médicos. Pero tan abiertamente te quitas el mérito al doctor Ramírez. Yo no lo toleraré. ¿Quitar mérito? No pudiste reimplantar, no te culpo. Después de todo, cada médico tiene sus especialidades. Pero el doctor Ramírez es genial. Reimplantó mi dedo. No puedes ser tan envidiosa y quitarle el mérito. ¿Qué? ¿Le hiciste reattachment de dedo? Profesora Medina. Andrés Ramírez, tienes muchísimo valor. Pensé que habías hecho solo un vendaje. Mientras yo no estaba, le hiciste reattachment. Cuéntame la verdad. ¿Cuál es la tasa de supervivencia de tu reattachment? 100%. Además, después del éxito, vasos, nervios, tendones, todo está perfecto. El doctor Ramírez tiene razón. Es una cirugía de reattachment absolutamente perfecta. Sí, la técnica del doctor Ramírez nos impresionó. Bien, hablaré con la familia. Espera en mi oficina. Cirugía completada. Experiencia más 30%. Experiencia actual, 40%. Faltan 60% para completar la experiencia para su vida maestro. Medicina general, maestro. ¿En medicina general le enseñan reattachment? En medicina general no enseñan esto, pero mi profesor es el doctor Ríos. Mientras él estudiaba esta técnica, tuve la suerte de verlo. Profesor Ríos, lo siento, pero tendrás que cargar con esto. Solo lo viste y te atreviste a hacerlo. Y lo hiciste perfecto. Creo que el profesor Ríos no lo haría tan bien. Quizás soy talentoso. Profesora Medina, aparte del reattachment, en otras áreas, en realidad también las domino. Ya sabes, estudio medicina general. Te lo digo y te crees. ¿Quién te autorizó para hacer el reattachment?
¿Sin permiso del cirujano te atreviste a hacerlo? Si algo sale mal, ¿puedes asumir la responsabilidad? Profesora Medina, estaba de emergencia. Me preocupé por el paciente y no pude informarte. Las reglas son reglas. Si todos los médicos hacen como tú, ¿no se volvería un caos? Esto es por tu bien y por el bien de todo el equipo. En el futuro, piensa bien antes de actuar. Entendido. Listo, ve con Mariana. Sigue atendiendo en triage. De acuerdo. ¿Cómo es que sabe todo? ¿Y lo hace tan bien? Me estaba volviendo loca. Por fin regresaste. Ya contacté a los padres de Sofía. Al enterarse de lo sucedido, salieron de casa lo más rápido para venir aquí. Además dijeron que firmarán por su hija y que preparemos la cirugía. La doctora Fuentes es genial. Lo resolvió rápido. Si operamos un día antes, Sofía podrá volver a la normalidad. Ahora el paciente está bien, pero hay un problema con el médico. Sofía Vargas es del equipo del doctor Herrera. No van a cederla a nuestro equipo. Dijeron que fue decisión del jefe. Vamos. Ahora mismo le pedimos al jefe. Con respeto. Doctor Salazar, Sofía, fue yo, Andrés, quien la rescató de la muerte. El doctor Herrera se niega a cederla, ni siquiera a operarla. ¿No es esto excesivo? ¿Excesivo? Fue mi decisión. Advertí a Diego que no te involucres en nada de Sofía. Esto no está bien, jefe. ¿Por qué no puedo operar a Sofía? Tengo confianza. Puedo curarla. Debes entender que si no es tu paciente, no debes meterte. La secretaría llamó. Javier te denunció por practicar sin consentimiento de los familiares. No te suspendí porque te di un chance. Vete a descansar a casa y espera el resultado. No, insisto. Quiero ser el primero en operar a Sofía. No quiero discutir. Te doy vacaciones. Vete a descansar. Cuando lo entiendas, regresa a trabajar. ¿Y Sofía? Con Sofía me ocuparé personalmente. Cuando termine la investigación, te dejo participar. ¿Y si no acepto? ¿Y si no acepto? ¿No aceptas? ¿Y qué? ¿Vas a rebelarte? Andrés, vuelve a tu puesto. El jefe fue muy claro. Termina la investigación y luego opera a Sofía. No es tarde, tranquilo. Yo cuidaré personalmente a Sofía. Antes de la cirugía no permitiré que suceda nada. Lo primero para un médico es protegerse a sí mismo. Ahora, te denunciaron. Si actúas impulsivamente, podrías perder tu licencia médica. Después, ¿cómo atender a pacientes? Si logro invalidar la identidad de Javier, su denuncia quedaría sin fundamento. ¡Claro! ¿Cómo pude olvidar esto? ¿Por qué saltas así? ¿Qué vas a hacer? Jefe, si resuelvo una denuncia en un instante, ¿no buscarás ninguna excusa para operar a Sofía? La secretaría ya abrió el caso. ¿Tú crees que lo vas a resolver así como así? ¿Cómo confirmó que Javier es familiar? ¿No es que él lo dijo y usted lo creyó? Si no lo es, entonces su denuncia ante la secretaría quedaría sin fundamento. Espera, su relación como pareja está confirmada. Si no son familia, ¿qué son? ¿Por qué no creerle? Así es como confirmamos, desde siempre. No tienen matrimonio legal, sin autorización directa. ¿Por qué creerle a Javier que dice ser su esposo? Si durante el tratamiento sucede un accidente, sus padres biológicos vienen a alborotar, y al final se descubre Javier y Sofía no tienen matrimonio legal. En este caso, ¿el hospital saldrá ileso? Además, sus padres biológicos escucharían las explicaciones del doctor Salazar. Doctor Salazar, tiene razón. Este escenario podría suceder. El rescate de Sofía de ayer. Si hubiéramos obedecido y abandonado a los padres de Sofía, cuando lo sepan, no perdonarán al hospital. Tienen razón. Si sucede esto, será mucho peor. La identidad de Javier en nuestro hospital no se puede verificar. Admita o no, no importa. Con la declaración por escrito del paciente y que ella designó a sus padres como firmantes, si Javier es familiar o no, nuestro proceso de tratamiento no tiene nada que ver con él. Es decir, cualquier queja a la secretaría son sin fundamento. Doctor Salazar, hablé con Sofía muy a fondo. La odia a Javier. Dijo claramente no querer saber de él nunca más. Designó a sus padres como firmantes. Seguro que está bien. En cuanto imprima los documentos, ella firmará enseguida. Doctor Salazar, mira esto. ¿Qué miras? Creo que tú deberías ser jefe. Doctor Salazar, ¿por qué te enojaste? Hablan tanto y no van a buscar la firma. ¿Qué hacen aquí? Perfecto. Enseguida busco la firma. Con la firma, que Laura traiga a la paciente para la cirugía. Yo también voy. Perfecto. Preparar y llevar paciente a quirófano. Notificar al jefe.
Son los padres de Sofía. Vienen desde el extranjero. Enviamos los documentos para que los firmen y operar de inmediato. Ve al quirófano. De acuerdo, ya voy. Hagan como dije. Esta cirugía hay que darle prisa. Creo que la secretaría ya está en la puerta. De todos modos, no tenemos miedo. Hagamos lo nuestro. Vamos, ya. La causa y el efecto es así. Andrés Ramírez no obtuvo la firma del familiar. Operó al paciente sin autorización. El esposo, Javier Morales, denunció ante la secretaría. Hoy, el objetivo de esta reunión es que todos colaboren para encontrar una solución perfecta, defender al hospital y a sus médicos. Doctor Blanco, usted primero. En su departamento no son pocos los conflictos difíciles. El doctor Blanco es un experto en resolver problemas. En mi departamento, si ocurre algo así, sin informar a los familiares y tratar al paciente sin autorización, lo despedimos directamente. ¿No era una emergencia? El paciente podía morir en cualquier momento. Si Andrés hubiera seguido el protocolo, probablemente no la hubiera salvado. La vida del paciente. En emergencia tampoco puede violar el protocolo clínico. Si todos los médicos hacen lo mismo, ¿no sería un caos? Estoy de acuerdo con el doctor Blanco. Andrés Ramírez es un médico arrogante e ignorante. Es un cáncer para el hospital. Debería ser expulsado inmediatamente. Andrés resucitó a un paciente declarado muerto. ¿Por qué despedir a un médico tan brillante por violar por un simple protocolo? Después, ¿qué pensarán los demás médicos? No estoy de acuerdo. El paciente está vivo. El familiar sigue quejándose. No debemos alentar este comportamiento. Si despiden a Andrés, si el Hospital Central tiene problemas, ¿qué médico se atreverá? Escucha, Andrés Ramírez debe ser despedido hoy. O tendrán problemas conmigo. Escucha, estoy aquí. Operaron a mi esposa y nadie me informó. ¿No es esto negligencia médica? ¿Que están aquí los de la secretaría y se atreven a actuar así? ¿Es usted familiar de Sofía Vargas, el señor Javier Morales? Por supuesto. Escucha, soy el esposo legal de Sofía Vargas. Y mientras está internada, el único que puede representarla para ejercer sus derechos como familiar. Andrés no me consultó y operó a mi esposa. ¿No es esto absurdo? El hospital debe responder. Es excesivo. Aún estamos en reunión y se atreve a operar al paciente. ¿Y el doctor Salazar? ¿Será que el doctor Salazar y Andrés están operando? Dejen de gritar. Síganme a quirófano de urgencias. Andrés, ¿estás seguro? La cirugía de Sofía es más complicada de lo pensado. No hay problema. Si el corazón del paciente no sufre daños estructurales, estoy seguro de que se recupere por completo. Bien, comencemos la cirugía. Scalpelo. Retractor. Areta, separación torácica. No será 5 centímetros, sino el tumor se rompería. No será 5 centímetros. Riesgo de rotura. Y no, el tumor se comprime y podría romperse. ¡Suelta! Profesora Medina, la apertura torácica no debe exceder 5 centímetros. De lo contrario, el tumor cardíaco podría romperse en cualquier momento. ¿Qué? ¿Solo 5 centímetros? Con tan poca apertura, no se puede hacer la cirugía. Andrés, ¿cuál es la base de tu juicio? Además, el tumor en el corazón es muy grande. Si no hay suficiente campo quirúrgico, la resección y la sutura final serán muy complicadas. Doctor Salazar, es por experiencia. Este muchacho es un idiota. Me advirtió varias veces que la experiencia mata. Ahora él mismo dice que es por experiencia. Ni lo creo. Con mi profesor hice una cirugía así. El caso fue idéntico. Profesor Ríos, lo siento. Tienes que cargar con esto. Entonces, con el profesor Ríos, también hiciste una cirugía similar. Este campo quirúrgico de 5 centímetros será muy complicado de operar. La dificultad se multiplica. Y se perderá mucho tiempo. ¿Ustedes dos están seguros de terminarla? No hay problema. Ya sea 5 centímetros o 10 centímetros de campo quirúrgico, para mí no hay mucha diferencia. Resectar el tumor no es problema para mí. Puede que tarde 2 minutos más. No sé si Andrés tiene tiempo para suturar. Profesora Medina, no te apures. Aunque tarde unos minutos, los recuperaré. Está bien. Ustedes se preparan. Yo busco a los padres. Para firmar. Lick, Carlos. Mira, no me pidió autorización para operar a mi esposa. ¿Es esto un disparate? Los demandaré. Quiero que me indemnicen. ¿Estás bromeando? ¿Hay tanta gente? Directora. Durante la operación hubo una emergencia. El aviso de riesgo vital fue firmado por fax. De acuerdo. No, él no tiene derecho a firmar por mi esposa. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no? Soy el esposo de Sofía.
Legalmente soy su heredero principal. ¿No entienden? Para firmar por ella, soy el primero en la fila. ¿Y qué? Antes no, ahora menos. ¡Idiota! ¿Sabes hablar? Tu esposa está aquí. Somos tantos médicos ayudando a salvarla. No hablas y buscas problemas, ¿no? Quiero golpearte ahora mismo. Quiero golpearte ahora mismo. ¡Vamos! ¡Golpea aquí! ¡Muévete! ¡Intenta tocarme! Estoy buscando quién pague mis gastos médicos. Mira lo que eres. Dios mío. ¿Qué está pasando? El paciente está en estado grave. ¿Tienen tiempo para riñas? ¿Quieren ver morir al paciente? Doctor Salazar, ¿qué está pasando? ¿En el quirófano? La cirugía estaba bien planeada, pero no esperábamos que después de abrir el tórax aparecieran problemas inesperados. La apertura de 10 centímetros ahora solo es de 5 centímetros. Debido a posibles complicaciones, solo podemos pedir la firma del familiar. Campo quirúrgico de 5 centímetros. Entonces, la cirugía ya no tiene sentido. Nadie puede en un campo tan reducido en 10 minutos terminar esta cirugía. En lugar de arriesgarse por una posibilidad nula, que el paciente viva más años... Doctor Blanco es un profesional. Conozco bien el caso de Sofía. Fui yo mismo quien la evalué en urgencias. Porque no podíamos hacer la cirugía. No la admitimos en nuestro departamento. ¿Se puede o no? Deben darme una respuesta clara. Dr. Blanco. ¡Cállate! ¿Quieres que sea más caos aquí? Directora, no terminé de hablar. Aunque Sofía tiene complicaciones, confío en el doctor Ramírez. Doctora Medina, tengo confianza de que lo logren. Además, ya tuvimos a los padres que firmaron el consentimiento. Podemos operar de inmediato. Doctor Salazar, tu garantía irresponsable solo involucrará al hospital contigo. Me atrevo a decir que no solo aquí, sino en todo el país, en los mejores hospitales, nadie puede hacerlo. Esta cirugía... Doctor Blanco, respete. Es una cirugía de urgencias. Ernesto, dímelo honestamente. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de la cirugía? Directora, la probabilidad de éxito es al menos del 80%. De acuerdo. Operen ahora. No pierdan el momento crucial. ¡No! Soy el heredero primario de Sofía. Yo decido sobre su cirugía. Además, el jefe ya dijo que ningún médico puede hacer esta cirugía. En vez de que mi esposa muera en la mesa, prefiero que viva más días. ¡Muévete! ¡Es inútil resistir! ¡Tú! ¡Mira esto! ¿Quién te crees que eres? ¿Qué es esto? Imposible. ¿Cómo pudo tomar esta decisión? No se habían separado de Sofía. Sofía y yo en los momentos difíciles. ¿Dónde estaban ellos? Tu duda es inútil. Este documento fue firmado, bajo supervisión médica, y es legalmente válido. Doctor. Quiero preguntar una última cosa. Sofía, ¿tiene testamento? Está viva y sana. ¿Para qué testamento? ¿Estás loco? Mejor sin testamento. Sigo siendo el heredero principal de Sofía. La casa y el seguro terminarán siendo míos. Incluso el jefe no pudo hacer la cirugía de Sofía. Andrés menos. Esperemos un poco. Si la doctora Medina está tan segura, seguramente ha aprendido una nueva técnica. Directora, el caso de Sofía lo revisé con un colega del centro cardiotorácico. Con la tecnología actual, prácticamente nadie puede extirpar el tumor. Ahora solo queda esperar. Por fin terminamos. Excelente trabajo. ¡Logramos! ¡Lo hicimos! Has completado la cirugía integral. Experiencia más 20%. Experiencia actual, 60%. Faltan 40 para subir. Medicina general, maestro. Recompensa extra, 100.000 pesos. No esperaba tanta recompensa. Fue mi culpa. Hice todo lo posible, pero al extirpar el tumor me retrasé 3 minutos. Es una lástima para una joven tan bella. Laura Medina. Como médico, no te das cuenta de tus limitaciones. Míralo ahora. Es un error médico claro. Señores, la cirugía fue un éxito. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cirugía salió bien? Imposible. Que es absolutamente imposible. No puede haber salido bien. No hay casos previos. ¿Funcionó? ¿Cómo es posible? Créanlo o no, el hecho es que salió bien. Doctor Salazar,
Campo quirúrgico de 5 centímetros, un tumor tan grande, en tan poco tiempo, resecar y suturar. Incluso el padre de la cirugía no se atrevería a decir eso. Exacto. Es casi mágico. ¿Ustedes solo cerraron el tórax? Sí, es la única explicación que tiene sentido. Doctor Salazar, por salvar su pobre reputación, se atreven a falsificar cirugías. ¿Tengo que exponerlos públicamente para que lo crean? Si no creen, pueden revisar. Laura, Andrés, Mariana, vengan conmigo. Basta. Se acabó. Se acabó. Lick, Carlos, usted vio todo el proceso. Los padres firmaron. ¿Su denuncia sigue en pie? Esto, por supuesto que no. Doctora Torres, lo siento mucho. Vine sin investigar bien. 1000 disculpas. Andrés, espera y verás. Algún día te mataré. ¡Andrés, espera! ¡No te dejaré vivir tranquilo! Creo que la mirada de Javier no es normal. Andrés, Mariana, llega un paciente. Preparar reanimación. Listo. Ustedes se ocupan de este. Yo me ocupo del otro. De acuerdo. Este paciente sufrió un fuerte impacto y un daño secundario. Los pies cortados por un objeto filoso y el interior del muslo toda cortada. El escroto completamente seccionado. Hay que detener la hemorragia. ¡Mierda! ¿Por qué la venganza llegó tan rápido? Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan grave? A 200 metros del hospital, un camión perdió el control por ebriedad y chocó contra ellos. Este está mejor. Ve al otro lado. Casi se separa en dos por el vidrio. Por suerte, pasaba la ambulancia y los trajo directo. Si no, por la hemorragia, ambos. La supervivencia era dudosa. De acuerdo, entendido. El paciente está en sus manos. Espero que hagan todo lo posible para salvarlo. Me retiro. Doctor, por favor, haz algo para el dolor. ¡No puedo más! Normalmente, para aliviar el dolor, tomamos medidas para calmarlo. Pero tú eres diferente. Te importan los protocolos y las reglas legales. Sin firma familiar, no podemos recetar. Aguanta el dolor un rato. De todos modos, no muere. Cuando tu familiar firme, hablamos del costo del tratamiento. ¡Eres tú! ¿Estás vengándote? ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Dr. Ramírez! Por favor. Soy un animal. No soy persona. Trátame como basura. Para el dolor, por favor. Si no, me voy a morir de dolor. Andrés, vamos a urgencias a consultar. De acuerdo, ya voy. Ustedes, vigílenlo. Sin firma familiar. Nadie lo trate. De acuerdo, doctor Ramírez. Entendido. El estado del paciente es muy complicado. Ya llamé a cirugía general, radiología y a los jefes de cada departamento para la revisión. Antes de que lleguen, entre nosotros, armemos un plan de tratamiento. El paciente es de nuestro equipo, así que voy a explicar su estado. La paciente Camila Torres tiene 22 años, estudia en tercer año. El vidrio que voló le cortó la mitad inferior casi desde la raíz de las piernas por completo. Es muy grave. Por la velocidad, este tipo de reattachment no tiene casos exitosos. Por daño arterial, hemorragia grave, vida en peligro. En este caso, solo podemos optar por una amputación alta. Aunque la cirugía salga bien, el paciente sobreviva al riesgo de infección, la situación no es alentadora. Andrés, tú explícame el estado del paciente masculino. El paciente Javier Morales. Exacto, el mismo Javier, el esposo de Sofía, el que en el vestíbulo de urgencias quemaba papel y me amenazó con lastimar a los familiares de mis pacientes. Se lo merece. Es la retribución. Dios es justo. No es que no venga, solo que no es el momento. Este animal merece esto. Ahora veremos quién lo salva. ¿Tiene familiares? Sin firma de familiar no se atreva a operar. Cuidad sus palabras. En nuestra cama de urgencias son todos nuestros pacientes. Respete a los pacientes. Es lo mínimo como médicos. El animalito. El paciente, ¿cómo está ahora? Pies amputados, cortes extensos en ambos muslos, escroto totalmente amputado.
Sin embargo, por suerte llegó a tiempo. Está relativamente estable, se pueden reatachar. Caray. Se dice que si haces mal, tu hijo nace sin ano. Este tipo ni siquiera puede tener hijos. ¿Qué tan mal debe ser para que Dios ni siquiera le dé chance? El último eunuco de Imperio del Sol encaja perfecto con su personalidad venenosa. Bajen la voz. Andrés, ¿quieres decir que puede reatachar los pies de Javier? Ya sea los pies o lo otro, reatacharlos no es complicado, ni toma mucho tiempo. Sin embargo, ¿operar a Javier, ese animalito? Imposible. Andrés, cuida tu lenguaje. Como persona es normal tener tus gustos y disgustos, pero como médico debes dejar de lado tus gustos. Solo debes ver pacientes, no buenos ni malos. Ya que dices que eres capaz de operar a Javier, te guste o no, tienes que operar. Da todo de ti para operar. Imposible. Primero, sin firma del familiar, les recomiendo no operen a Javier, porque será esa operación. Segundo, la herida de Camila puede ser mortal en cualquier momento. Comparado con Javier, debo atender primero a Camila Torres. Absurdo. Si sigues tan terco como tu jefe directo, tengo derecho a suspenderte. Espera, déjame pensar. Andrés dice que puede reanudar los pies de Javier y los testículos, y que la operación saldrá perfecta. ¿En serio? ¿Lo crees? Andrés hizo una operación similar. En reanudación de extremidades, probablemente incluso el doctor Mendoza no lo supera. Después de todo, ni siquiera tenía un 10% de seguridad. Incluso si el doctor Mendoza opera, por lo que conozco de él, probablemente no tendría más del 10% de seguridad. Por eso creo que Andrés puede hacer la operación. Lamentablemente, este tipo, doctor Salazar, ¿puede convencerlo? Andrés, la verdad, acabas de decirlo claramente. Te niegas a operar a Javier. ¿Es porque Camila necesita operarse ahora? Opera a Camila Torres ahora. Según entiendo, ¿estás seguro de que después de amputar a Camila, puedes prevenir posibles infecciones? ¿Amputar qué? Estoy seguro de que la paciente volverá a caminar. Andrés, tengo que recordarte otra vez. El paciente sufrió una amputación, no es una simple fractura. En este caso, nadie se atreve a garantizar que se recupere del todo. Ya sé que no es una fractura. En ese caso debería operar al paciente. Una reimplantación. Para que pueda caminar como antes. Yo tengo la mejor técnica de reimplantación. Andrés, ¿estás en serio? Quizás este chico vio al profesor Ríos operar y por eso está tan seguro, pero si se trata de una cirugía revolucionaria, solo con una conmocionaría a la industria. Y no he escuchado nada. No garantizo. Si fallo en la cirugía de Camila, abandonaré el hospital central. Prepárate con Laura para operar a Camila de urgencia. Javier, ya no se ocupen. Cirugía general se encarga. Doctor Mendoza, si sigue así, nos pondremos en ridículo. Ahora los pacientes van a urgencias a operar. ¿Para qué tenemos nuestros departamentos? Es hora de controlar a urgencias. Desde la remodelación, después de que urgencias tuviera quirófanos, ese Ernesto Salazar se volvió muy engreído. Jefe, el doctor Salazar necesita nuestra ayuda. Dice que hay 2 pacientes para reimplantar. Necesitan nuestra ayuda. Doctor Mendoza, veamos qué pasa. Vamos. Estoy absolutamente consciente. Responsabilizo mis palabras completamente. Por favor, doctor Mendoza, hazme la cirugía ya. Si hay algún problema, no te culparé en absoluto. Esto no cumple con las reglas del hospital. Con tu estado actual, necesitas anestesia general. Si hay una emergencia, sin firma familiar, ¿no será más complicado? O tal vez hablaré con tu esposa para ver... Por favor, doctor Mendoza, no busques a Sofía. Ya nos hemos enfadado totalmente. Seguro que no firma por mí. ¿Qué más da, doctor Mendoza? Primero transfiere al paciente. Solo os da firma del familiar, ¿no? Voy, personalmente a la oficina, para ayudarte. El tema de la firma está en tus manos, doctor Blanco. Firmaré enseguida. Cuando el paciente regrese, iniciaré la cirugía. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Salazar, tengo un presentimiento que cirugía general va a tener un gran problema. No importa. Si algo sale mal, será culpa de Ricardo. Está bien. Prepárate y acompáñame a quirófano. Sí. En esta cirugía, doctor Ramírez es el principal. Doctora Medina, serás la primera asistente. Yo seré la segunda. Residente como principal especialista y jefe como asistentes.
Es la primera vez. El jefe confía demasiado en el doctor Ramírez, ¿no? Vi al doctor Ramírez hacer una reimplante. No vi problemas. Seguro que Cirugía General ya inició la cirugía de Javier. Apúntense. No los dejemos atrás. Empecemos. Felicidades, jefe. Los pies del paciente ya están conectados. Si se recupera bien, con muletas podría caminar. Una técnica tan compleja con un 30% de éxito. El jefe es el mejor en reimplantación de la provincia. Basta ya. Concentrarnos. Seguimos con la herida inferior. Yo, Ricardo Mendoza, ya que tomo este caso, debo hacerlo perfecto. Jefe, tenemos un problema. La reimplantación de la región inferior no se podrá completar. Muévete. Has sido mi asistente tanto tiempo y sigues sin ser confiable. Es complicado. Si solo fuera la mitad, sería más fácil. Pero ahora, este vidrio, desde el interior, ha cortado completamente. Solo queda amputar. De lo contrario, una infección podría matarlo. Jefe, si lo hacemos así, solo tendrá un agujero abajo. Para orinar tendrá que agacharse. ¿Debemos pedirle la firma? Después de todo, es un hombre. ¿La firma cambiará el resultado? ¿O tienes una mejor solución? Jefe, ¿quién soy yo para cuestionarte? Solo quiero ser más cuidadoso. Empezamos la cirugía. La firma no te preocupes. El doctor Blanco se encarga. Felicidades por tu primera cirugía principal. Experiencia más 30%. Medicina general, maestro. Experiencia actual, 90%. 10% de experiencia para maestro en medicina general. Perfecto. Con 10% más, podré curar a Valeria. Bonus extra, 200,000 pesos. Ahora, podemos anunciar públicamente que la cirugía de Camila fue un éxito. ¡Excelente! Seguro que ahora Cirugía General quedó bien avergonzada. Quiero ver si un doctor Mendoza cumplirá su palabra. Malas noticias, jefe. Urgencias anunció que la reimplantación de Camila fue un éxito. Si la recuperación es exitosa, podrá vivir como una persona normal y tener una vida ordinaria. Imposible. Ernesto debe estar loco. Por jugar con la salud de un paciente. Con solo 3 horas, Urgencias solo podría amputar la extremidad y suturar el remanente. Eso ya es mucho. Están cambiando el concepto. Lo presentan como reimplantación, pero fue amputación. ¡Apúrate! Divulga que Urgencias está tergiversando la información. Quiero que todo el hospital y todos los médicos vean a Ernesto Salazar en su verdadera cara. Sabes lo que decir, ¿no? Sí, jefe. La tasa de éxito de la reimplantación está claramente documentada en la cirugía. Además, difunde otro comunicado donde se anuncia que Cirugía General reimplantó con éxito a Javier Morales. La extremidad sobrevive al 100% garantizado. Cirugía General reimplantó con éxito a Javier Morales. La supervivencia de sus pies es del 100% garantizado. Perfecto. Vale, estás mal de salud. No hagas tanta comida. La próxima que regrese, te llevo a comer afuera. Andrés, estoy mucho mejor. Es caro y grasoso. ¿Olvidaste que debo comer sano? Saludable no significa sin nutrientes. Esto es muy nutritivo. Vamos, rápido. Ve a lavarte las manos. Vamos a comer. Una cirugía más, y la enfermedad de Valeria se curará. Debo apurarme. Vamos, rápido. Sí. Enseguida. Un momento. Andrés, estos dos son de la aseguradora. Sobre el seguro de Sofía, quieren preguntarte algo. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes. Soy Fernando Díaz, de Seguros Nueva Vida, jefe de reclamaciones. El motivo de mi visita es para investigar sobre nuestra cliente, Sofía Vargas, y su reclamación por fallecimiento accidental. ¿Podría atendernos un momento? ¡Espera! ¿Sofía Vargas falleció accidentalmente? Sofía Vargas falleció accidentalmente. La Sofía Vargas que dicen no es la que está internada en urgencias, ¿verdad? Ayer la operé. Es joven, se recupera rápido. En 2 semanas ya estará de alta. ¿Quién les dijo que ya falleció? Esto es una locura. Nuestro objetivo de investigación es Sofía Vargas, paciente de urgencias del Hospital Central. Su esposo, Javier, nos denunció con toda seguridad, diciendo que su esposa ya había muerto. Ella. ¿Cómo volvió a la vida? ¿Tienen el certificado de defunción? ¿Cómo dicen que está muerta? Le pedimos al beneficiario, que es Javier,
el certificado de defunción, pero él no lo ha podido entregar. Desde ayer no hemos podido contactar a Javier. Debido a que el monto de la indemnización es enorme, por eso vinimos temprano al hospital a investigar. Doctor Ramírez, ¿podría darme detalles sobre Sofía Vargas? Para nosotros es muy importante. Esto es un fraude de seguro, ¿no? No es obvio que es fraude. Te lo digo. El otro día Javier se abalanzó y jaló. Así fue. ¿Qué? ¿Existen tan bestias? Por el fraude, está obligando a su esposa a morir sin sepultura. Doctor Ramírez, ya tenemos evidencia de que Javier estaba intentando matar a su esposa. Después de verificar los documentos, pronto serán entregados a la policía. Este tipo debe ser juzgado con severidad. Ah, sí. Javier se rompió los pies y la pelvis. Por lo que sé, debería estar en cirugía general recibiendo tratamiento. Si todo sale bien, en los próximos días no podrá salir del hospital. Si van a denunciar, apúrense. ¿La venganza fue tan rápida? Por supuesto. El que siembra, cosecha. Perfecto. Ya sabemos. Profesora Medina, ¿cómo está Javier? En el grupo dicen que su cirugía de reimplante ya terminó. El éxito fue total. ¿Y la pelvis de Javier? Ah, no lo mencionaron. Profesora Medina, si no me equivoco, la cirugía de Javier falló. Parece que Javier va a pelear con el doctor Mendoza. El tío mayor, el menor. Son sus tíos. Mesa alta, banqueta baja. Todo es madera. Ahora tengo una noticia muy mala que anunciarte. Espero que te mantengas calmado. ¿Tú qué quieres decir, jefe? Ayer mismo, después de operarme, dijiste que fue un éxito. Dijiste que mis pies tienen 100% de probabilidad de sanar. ¿Ahora me dices que hay problemas? Tus pies están infectados y necróticos. Debes someterte a una amputación. De lo contrario, tu vida estará en peligro. Debes confiar en nosotros. El plan médico es el mejor posible ahora. ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Chingada madre! Mendoza, ¿qué me dijiste ayer? Que urgencias exageraba. La chica que entró conmigo, dijiste que ella tendría que amputarse y quizás no sobreviviría. Mientras que mis pies se salvarían, ya era una bendición en la desgracia. ¿Ahora me dices esto? Yo te lo digo. No creas que no lo sé. Te advierto, no creas que no lo sé. Se corrió el rumor por todo el hospital. En urgencias ayer, la niña que llegó tuvo una cirugía de reattachment exitosa. Se recuperó como antes. Está saltando en el suelo. Mi pie no solo no lo reatachaste, sino que me dices que hay que amputarlo. Me has dejado lisiado. ¿Eres humano? Hicimos todo lo posible. Pero la tasa de éxito de estas cirugías es muy baja. Este resultado no es lo que queríamos. No, doctor Mendoza. Ayer por la mañana en urgencias hubo un paciente que también, reattachment de pies. Ambos pies. Cortados por una cortadora. Se retrasó horas. Por un médico. Ah, sí. El doctor Andrés Ramírez. Lo reatachó en un abrir y cerrar de ojos. Y dijo que en 10 días saldría. ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Cada hora de retraso en el envío, la probabilidad de reatachar baja al menos un 10%. Ni el Hospital Central, ni el mejor de cirugía, podría reatacharlo. Es casi imposible. Ese paciente está en urgencias. ¿No crees? Ve y verás. ¿Por qué te apuras? El doctor Ramírez, niña con pierna rota, la reatachó. ¿Reatachar un pie? ¿Qué es eso? ¿Oíste? Joven, si quieres salvar tu pie, ve rápido a urgencias. Ve con el doctor Ramírez. Quizás te salve el pie. Si te quedas aquí, podrías perder la vida. Javier está exagerando. No hay nada de mágico. La técnica de reatachamiento... Además, es un joven como Andrés, un joven recién llegado. Es imposible. Vete, Mendoza. No quiero hablar contigo. Tráeme a urgencias ahora. ¿Oíste?
o te arrepentirás. No es posible. El traslado y la cirugía fueron autorizados por ti. Por responsabilidad. Mientras no se recupere, no lo dejaremos ir. ¿Yo autoricé? ¿Cuándo lo autoricé? ¡Yo autoricé! ¡Me has dejado lisiado! Estás hablando tonterías. ¿La firma? Ah, sí. Ve, llama a la directora. Quiero que vea cómo son sus cirujanos. Sin que el familiar estuviera para firmar, decidieron operarme. ¡Me has dejado lisiado! ¡Esto es asesinato! Lo inevitable llegó. Doctor Mendoza, prepárate para la tormenta. Voy a buscar a Doctor Blanco por la firma. ¡Vete! ¡Vete! ¡Rápido! Doctor Mendoza. Doctor Blanco. Date prisa con la firma de Javier Morales. Este hijo de puta es un idiota de mierda. Se voltea y ya no reconoce. ¿Firma? ¿Qué firma? No me asustes. Manuel, ¿no lo recuerdas? Ayer cuando sacamos a Javier de urgencias, fuiste tú quien dijo que arreglarías con la dirección el tema de la firma. Ah, esa firma. Ayer estabas anunciando que tu operación de reimplante fue un éxito rotundo. Si la operación fue un éxito, el paciente está agradecido. ¿Para qué la firma? Con un éxito tan grande, no fui a la dirección. Pedir autorización. ¿Tú quieres decir que Javier se arrepintió otra vez? ¿Se enojó porque lo curaste y ahora viene a molestar? ¡Tú! ¿Qué te digo? No sé qué decirte. La reimplante de Javier fracasó totalmente. Hay necrosis por infección. Ahora es necesario amputarle las piernas. Vaciarle la mitad inferior. Aún no se lo he dicho. Así, doctor Blanco. Tienes más autoridad que yo. Vamos juntos. A la habitación de Javier. Trata de explicarle bien. Ahora, lo que diga, no me escucha. ¿Sin firma del familiar? Pero cuando operamos a Javier, él mismo firmó el consentimiento. ¡Sí, sí, sí! Así. Vamos. Tú serás duro. Yo seré blando. Si no hay otra forma, buscamos donaciones para cubrir sus gastos. De acuerdo. Vamos. Jefe, ¿hay alguna otra operación para mí? En nuestro departamento no hay tantas cirugías. Jefe, ayúdame a buscar una forma. Cirugía general tiene pacientes, pero ya sabes, el doctor Mendoza no nos los dará. Jefe, estaba pasando por su piso y la operación de Javier falló. Está riñendo con el doctor Mendoza. ¿En serio? Es una oportunidad. Notificaré a la directora. Vamos, a rescatarlo. ¡Perfecto! ¿Qué está pasando? Ricardo, ¿qué estás haciendo? Todo el hospital está en alboroto. Todo habla de cirugía general. No es mi culpa, directora. Nunca he visto un paciente tan extraño. ¿El paciente Javier Morales? Ah, sí, ya lo sabe, directora. El que armó escándalo ayer. En urgencias, el problemático. El familiar del paciente. Doctor Mendoza, no. Recuerdo que ayer en la reunión sobre el caso de Andrés, usted y el doctor Blanco estaban de acuerdo con Javier, defendiendo sus argumentos. ¿Por qué ahora que está aquí, de repente, es un problemático? Es que ayer me engañaron. Usamos la mejor técnica para reanudar sus pies. Pero ya lo sabe, directora. La tasa de éxito es muy baja. La cirugía falló. Volvimos a operar para amputar, que es un procedimiento completamente normal. Pero este paciente no solo no entiende, sino que está armando escándalo. Ustedes son todos corruptos. No dicen una sola palabra de verdad. Doctora Torres, yo estaba bien y me dejó lisiado. ¿Y él está en lo correcto? Doctora Torres, tiene que defender mi caso. En este hospital, incluso a quienes se rompieron la pierna, les volvieron a unir. No puedo abandonar mis pies. Espera un momento. ¿Qué dices? ¿Andrés unió las piernas de Camila Torres, que estaba seccionada? Imposible, directora. Seguro que hicieron una amputación. Andrés, un joven que apenas ha estado en quirófano. ¿Cómo podría hacer una cirugía tan compleja? Si él puede hacer una cirugía de este nivel, entonces todos los cirujanos generales podríamos suicidarnos. ¿Quién les dijo que no es posible? Ayer, Andrés fue el cirujano.
y realizó la reanastomosis de Camila Torres, con gran éxito. ¡Imposible! Es imposible. El torso y las piernas estaban separados. Esto... no hay precedentes. Directora Torres, están mintiendo. ¿Usted cree que es posible? ¿A quién estás mintiendo? Todo el hospital lo sabe. ¿Y tú sigues dudando? Doctora Torres, exijo que Dr. Ramírez me opere ahora. Si no, los demandaré. ¡Ya verán! Doctor Mendoza. Doctor Blanco. Si ustedes siguen sin creer, pueden ir al lado, al cuarto de Camila Torres. O bien, revisen el boletín actualizado esta mañana. ¡Esto! Urgencias. Increíble. Lograron reanudar la pierna. Exijo que me trasladen a urgencias rápido. Ahora mismo. Doctor Mendoza, doctor Blanco, oísteis lo que pide el paciente. Doctor Ramírez está aquí. ¿Qué sigue? No necesito decir más, ¿verdad? Entonces, doctor Salazar, ¿crees que podamos trasladar a Javier de vuelta a urgencias? Incluso la reanudación de miembros separados. Urgencias lo logró. Reanudar las piernas de Javier Morales será pan comido. Depende de la agenda de doctor Ramírez. Doctor Ramírez, ¿podrías trasladarlo de vuelta a urgencias y operarlo personalmente? Doctor Mendoza, su solicitud no puedo aceptarla. Trato a personas, pero no a perro. Oye, Andrés, ¿a quién llamas perra? ¡Yo! ¿Es esto el nivel del Hospital Central? ¿Así tratan a los pacientes? ¿Y qué si te llamo perra? Si hiciste como una perra. No temas que salga a la luz. Te advierto, gente como tú, ni en tu próximo ciclo de vida pienses que curaré tus piernas. Oye, doctora Torres, este es el médico del Hospital Central. ¿Este nivel? Exijo ahora mismo que el doctor Ramírez me opere de inmediato. Oye, te advierto, no te voy a perdonar. Por favor, policía en acción. Por favor, hagan paso. Operativo policial. Javier Morales. Estás acusado de fraude y homicidio intencional, 2 delitos. Las autoridades policiales tomarán medidas coercitivas. Esperamos que dejes de resistir y cooperes con nosotros. Oficial. ¿No se equivocaron? ¿Qué fraude? ¿Homicidio? No sé nada. Tenemos a Sofía y los testimonios de sus padres. Te acusamos de fraude y homicidio intencional. Con ambos delitos en 10 años, olvídate de ver el sol de nuevo. Llévenlo. ¡Oficial! Un momento. Escúcheme. Al arrestar a alguien, ¿no tienen que garantizarle sus derechos básicos? Mi pierna... No puedo esperar más. Necesito operarme ahora. Incluso a un asesino tienes que garantizarle sus derechos básicos. No se preocupe. Por su estado lo trasladaremos al hospital penitenciario para su tratamiento. Una vez que te hayas recuperado, serás internado en prisión. Vamos. No, no, no. Andrés Ramírez. Te lo advierto. No te voy a perdonar. Cuando mi pierna crezca, volveré por ti. ¡Volveré! Finalmente recibió su merecido. Andrés, si fuera otro paciente en este estado, ¿tienes confianza en operarlo? Directora, se retrasó demasiado. Es imposible. Ustedes dos, aprendan de urgencias. ¿Qué hicieron ustedes? Andrés, jefe, tenemos un paciente con apendicitis aguda. Vayan a revisarlo. Jefe. Rápido. Cirugía de emergencia. No busquen al paciente en cirugía general. Andrés. Una apendicitis es un caso simple. Serás el cirujano principal. Listo. Vamos. Andrés, cada vez eres mejor. La cirugía fue un éxito. Y además, fue la mitad de rápido. Doctor Ramírez, impresionante. Cirugía de apendicitis completada. Experiencia más 10%. Experiencia actual, 100%. Medicina general integral actualizada a maestro. Incluso siento una gran habilidad médica entrar en mi mente. El sistema no miente. El caso de Valeria tiene solución. Profesora Medina, doctora Fuentes, traeré a mi hermana para internarla. Necesita cirugía. Prepárense, por favor. Voy por ella ahora. Claro.
¿Qué enfermedad tiene la hermana de Andrés? Me lo mencionó. Creo que es cardiomiopatía dilatada. Esa enfermedad no tiene cura. O tal vez el doctor Ramírez encontró un nuevo tratamiento. Andrés, ¿por qué tan apurado? Vale, ven conmigo al hospital. Encontré la forma de curarte. Vamos. La cirugía... Fue un éxito. Realmente funcionó. Andrés, serás un mito en la medicina. Se curó de esto. No lo puedo creer. Es un milagro médico. Gracias al sistema. Andrés, doctor Salazar, doctora Medina, Mariana, todos vinieron. Hoy te das de alta. Por supuesto que venimos. Eres el primer caso de cardiomiopatía dilatada curado en el país. Es un milagro médico. Por supuesto que venimos. Aunque ya estás curada, en tu vida diaria tienes que cuidarte. Gracias, doctor Salazar. Gracias, doctora Medina. Lo tendré en cuenta. Vamos. Valeria, estas flores son para ti. Vamos. ¡Vamos conmigo! ¡Felicidades al primer caso, de Valeria Ramírez, por su alta exitosa... ¡Bravo! ¿Por qué no gritan? ¡Bravo!